Amigos. Saludó alegremente. He encontrado a mi compañero de entrenamiento. ¿Quién es el desafortunado? Preguntó Fandral con fingida simpatía. Aparentemente, lo soy. Loki apareció a su lado sin un susurro, casi sobresaltando al hombre rubio. ¿De verdad aceptaste entrenar con él? Preguntó Sif con incredulidad. Lo hice, coincidió Loki, aunque solo fuera para que este imbécil me dejara en paz. Ahora ven, Thor, terminemos con esto para que pueda volver a mi investigación. ¿Qué armas preferirías? Lo habitual bastará, dijo Loki, sacando su daga. Thor rió con incredulidad. ¿Pretendes igualar eso? Señaló juguetonamente el arma pequeña. ¿En una pelea contra esto? Se cargó el Mjolnir al hombro. Debo decir que estoy decepcionado, hermano. Cuando te pedí que entrenáramos, di por sentado que realmente ofrecerías resistencia. El poder de un hombre no se mide por el tamaño de su arma, sino por la fuerza de su golpe. ¿Vamos a entrenar ahora? Lo haremos, dijo Thor con decisión, moviéndose hacia una de las muchas colchonetas de entrenamiento que había por el campo. El que pierde primero, pierde. Correcto. ¿Normas? Ninguno. Muy bien, entonces comencemos. Loki se inclinó hacia atrás para esquivar el repentino golpe del enorme martillo. Una ligera brisa le alborotó el cabello al pasar a escasos centímetros de su rostro. Apenas pudo incorporarse antes de que Mjolnir le golpeara el cráneo. Levantó un brazo para bloquear el golpe y gruñó por el esfuerzo que le costó redirigir el martillo y el musculoso antebrazo que lo sujetaba. Thor era mucho más grande y notablemente más fuerte que Loki, lo cual no era ninguna novedad. La mayoría de la gente era más grande y fuerte que él, así que se centró en la velocidad y la agilidad, usando su delgada estatura para esquivar los golpes de su oponente y lanzarse estratégicamente a puntos vitales hasta que se desangrara. Si hubiera sido una pelea a muerte, Loki simplemente se habría cortado una arteria importante y listo. Pero, al parecer, estaba mal visto matar a uno de los dos príncipes de Asgard, incluso si era el otro príncipe quien cometía el asesinato. ¿Estás luchando o bailando, hermano? Rió Thor mientras Loki se deslizaba bajo su brazo y giraba ágilmente sobre las puntas de los pies para encararlo justo a tiempo de bloquear otro golpe fuerte. Solo lo logró parcialmente. Al menos dame un reto. Loki suspiró suavemente, esquivando una multitud de golpes rápidos y enviando una ráfaga de su propia sangre a cambio, ninguno de los cuales llegó a aterrizar. ¿Ya has conseguido un golpe? Se burló Thor. Loki respondió usando la culata de su daga para golpear los puntos de presión de su hermano en rápida sucesión. El gran patán cayó con un suave gruñido y un estruendo atronador. Buena pelea, hermano, lo elogió Loki. Ahora, si me disculpan. Guardó la daga en la funda que llevaba en la cintura e intentó pasar por encima de su hermano caído, pero se detuvo cuando una mano enorme le rodeó el tobillo. Solo una ronda más, suplicó Thor. Dije una ronda y solo una ronda, Thor, no me harás cambiar de opinión. Buenos días. Se soltó fácilmente del tobillo de Thor y se marchó. Para los 5 guerreros que se quedaron atrás era evidente que los pensamientos de Loki ya se habían ido a donde pasaban la mayor parte del tiempo. ¿Soy el único al que le pareció un poco raro? Preguntó Fandral mientras ayudaba a Thor a ponerse de pie. Loki siempre ha sido de los que prolongan la pelea, confunden a sus enemigos con sus trucos y luego los derrotan de la forma más humillante posible. Pero no lo vi usar su magia ni una sola vez. Y ni siquiera se molestó en burlarse de Thor por su derrota. Últimamente se ha comportado de forma extraña, asintió Thor. Ha estado desapareciendo en los momentos más inesperados sin apenas dar explicaciones. Justo el otro día se fue del comedor a mitad de la comida y no regresó en horas. Y últimamente se ha instalado en la biblioteca. Me dijo que estaba investigando la vida de nuestros antepasados. ¿Crees que está tramando algo? Preguntó Sif. Thor dudó. No, no puedo estar seguro. Sea lo que sea que esté tramando, si es que lo está haciendo, dijo Volstagg, no parece estar lastimando a nadie. Todavía no, al menos, murmuró Sif. Tal vez haya encontrado una amante, bromeó Fandral, y haya tenido un hijo ilegítimo con ella al que cuida en secreto. No seas tonto, Fandral, se burló Sif, mientras los otros 3 hombres aullaban de risa ante la ridícula idea. Loki no tiene la capacidad de amar a nadie más que a sí mismo. No, no puedo respirar, jadeó Harry, apoyándose pesadamente en su padre mientras temblaba de risa. Es cierto, rió Loki.
Estoy seguro de que los 9 reinos temblaron cuando tocó el suelo, y, ay, la expresión de su rostro no tenía precio. ¿Y luego te fuiste? Bueno, me disculpé primero. Por supuesto, coincidió Harry, secándose las lágrimas de risa de la cara, no eres un filisteo. De ningún modo. Fui criado como un auténtico príncipe de Asgard. No lo sé, murmuró Harry, moviéndose hasta estar en una posición más cómoda en el pequeño sofá. Padre e hijo habían renunciado a sus sesiones de entrenamiento habituales para relajarse en la sala de menesteres, ya que había pasado casi un mes desde su último contacto, y ponerse al día con todo lo que se habían perdido. Harry aprovechó la oportunidad para entretener a su padre con historias del recién reincorporado asistente de profesor, que se había vuelto aún más popular ahora que ya no era ilegal, sus intentos, casi siempre exitosos, de eludir las reuniones del club de las eminencias de Slughorn, y la alarmante cantidad de chicas que lo habían acorralado en los pasillos con la esperanza de conseguir una invitación a Oxmeade, robarle un beso o, como algunas de las más atrevidas habían intentado, tocarlo. Y Loki, tras reírse a carcajadas de este último aprieto, que en realidad no era tan grave, le devolvió el favor contándole historias de los sucesos más divertidos de Asgard. Pero cuando cayeron en un cómodo silencio, la sonrisa despreocupada de Harry y sus ojos brillantes de risa desaparecieron y fueron reemplazados por una expresión solemnemente contemplativa. ¿Qué pasa, pequeño embaucador? Preguntó Loki, casi al instante percibiendo el rápido declive del ánimo de su hijo. Me preguntaba cuándo podré conocerlos, murmuró Harry, dibujando con indiferencia en el brazo del sofá. Al tío Thor, a la abuela y al abuelo, e incluso a Lady Sif y a los 3 guerreros, y no solo como mortales, sino como su sobrino, su nieto, el hijo de una especie de amigo. ¿Será posible alguna vez? Claro que sí, dijo Loki, extendiendo la mano para acariciar el cabello oscuro de Harry. Pero debes tener paciencia un poco más. Hay ciertos factores que te niegan el lugar que te corresponde en Asgard por el momento. ¿Mi mortalidad? Esa es una, pero no la más importante. ¿El hecho de que soy el hijo bastardo de un humilde mortal y un príncipe de Asgard? No digas esas cosas de ti, espetó Loki. Pero es cierto, lo soy, dijo Harry con tristeza. ¿Es por eso que no puedo ir a Asgard? ¿Te avergüenzas de mí? No. Dijo Loki bruscamente. Jamás podría, no vuelvas a decir algo así. Pero... Loki extendió la mano y agarró la barbilla de Harry, obligando a sus ojos verdes a encontrarse con los suyos. Escúchame, Harald, dijo con firmeza, sin dar cabida a réplicas. En mis incontables años he hecho muchas cosas de las que siempre me avergonzaré, pero tú nunca serás una de ellas. A decir verdad, puede que seas una de mis pocas cosas buenas, mi mayor éxito, el triunfo de estos dos ojos cansados. Así que no te atrevas a hablar de ti mismo como algo menos que el gran tesoro que eres. ¿Entiendo? Yo, sí, murmuró Harry, apoyando la frente en el hombro de Loki y suspiró suavemente cuando unos dedos delicados le peinaron el pelo. Lo siento. No te disculpes, pequeño embaucador. Tus inseguridades son solo culpa mía. Debería haberte dicho antes por qué te he mantenido oculto de Asgard. ¿Cuál es la razón? Loki suspiró y atrajo a Harry hacia sí. Te he hablado de mi padre, dijo, de cómo no siempre nos llevamos tan bien como podríamos. Sé que me quiere hasta cierto punto, de eso no me cabe duda, y yo lo quiero mucho. Pero me ve de forma diferente a tu tío, quizá por la magia que uso o por las travesuras que hago. Quizá nunca lo sepa. Pero la forma en que me veía y me trataba se extendió y afectó directamente a mis hijos. ¿Tus hijos? Repitió Harry, separándose para mirar a su padre en estado de shock. Sí, no eres el primer hijo de Loki, aunque eres el único que no nació de sangre divina. ¿Qué pasó con los demás? Me los arrebataron nada más nacer, dijo Loki con tristeza. Les negaron sus derechos de nacimiento y los expulsaron de su tierra natal para ser cazados, exiliados e incluso encadenados como animales salvajes. ¿Pero por qué? Preguntó Harry horrorizado. ¿Qué habrán hecho? Nacieron. El semblante de Loki se tornó sombrío al recordar, por primera vez en muchos años, las atrocidades sufridas por sus hijos inmediatamente después de nacer. Los métodos poco convencionales de su concepción y la identidad de sus madres infundieron miedo y repugnancia en muchos asgardianos, incluido mi padre, por lo que fueron exiliados a los confines del universo para ser ignorados y finalmente olvidados. Pero tú nunca lo olvidaste, observó Harry.
Por supuesto que no, la risa de Loki era una farsa del sonido feliz y despreocupado que no dejó de hacer que Harry se uniera a él, no importa cuán monstruosos y antinaturales puedan parecer, son mis hijos y, aunque los conocí solo por los escasos minutos entre sus nacimientos y sus secuestros, los amo a todos entrañablemente. Harry sintió que la ira y el odio que siempre supuraban justo debajo de la superficie de su psique, reservados para los locos y lunáticos como Voldemort y Umbridge, se aferraban a un nuevo objetivo, la gente que había puesto la terrible expresión en el rostro de su padre. Entre los dos, Loki siempre había sido más fuerte física, mágica y emocionalmente, y usaba esta ventaja para asegurarse de permanecer, si no feliz, fuerte por su hijo, y cuando no lo era, se aseguraba de al menos aparentarlo. Pero absorto en los recuerdos de sus hijos distanciados, era obvio que ni siquiera eso podía hacer. La última vez que Harry había visto a Loki tan destrozado había sido hacía casi 4 años, cuando, a kilómetros y kilómetros bajo tierra, Harry yacía en un charco de su propia sangre con un veneno mortal corriendo por sus venas y la muerte acechando a su lado, lista para llevárselo en cualquier momento. Harry había estado listo para aceptar su fallecimiento con los brazos abiertos, y Loki lo sabía. Casi lo había destrozado ver a su amado hijo, aún un bebé a sus ojos, a punto de morir mientras él permanecía sentado, incapaz de hacer nada para evitar su muerte. La misma mirada de derrota que había oscurecido sus ojos aquel día hacía tantos años estaba presente una vez más, inclinando los hombros de su padre y añadiendo siglos a su rostro juvenil. ¿Puedes contarme algo sobre ellos? Susurró Harry, con la esperanza de sacar a Loki de su melancolía y aprender más sobre sus recién descubiertos hermanos. Loki pareció dividido por un momento, claramente considerando si estaba preparado para hablar de sus hijos perdidos. Supongo que podría contarte un poco sobre ellos, asintió finalmente. Aunque solo sea porque sé lo insoportable que serás tú y tu insaciable curiosidad si no lo hago. Solo dame un momento para pensar. La habitación quedó en silencio mientras Loki ordenaba sus pensamientos y reflexionaba por dónde empezar. Tras varios segundos, finalmente decidió empezar por lo básico. Tienes 4 hermanos, dijo con claridad, 3 hermanos y una hermana. Fenris es mi hijo mayor y más feroz, después de él está Jormungandr, después Ela, mi única hija, y luego Sleipnir. Los 4 fueron concebidos en circunstancias inusuales. ¿Cómo es eso? Preguntó Harry con curiosidad. Loki hizo una mueca. Bueno, muchos años antes de conocer a tu madre y, como resultado, engendrarte, yo era un poco hedonista. ¿Hedonista? Resopló Harry. Papá, ya nadie dice esas cosas. Creo que buscas el término semental. ¿Semental? Repitió Loki con incredulidad. Creo que ese término en particular dejó de usarse en algún momento de la década de 1950. Quizás, pero suena mejor que hedonista. Sinceramente, suenas como un cretino pomposo con un palo tan metido en el culo que le cuesta agacharse, o como un Malfoy. Loki frunció el ceño juguetonamente al adolescente, recuperando algo de su habitual buen humor y empleó la misma táctica que había usado con su hermano apenas unas horas antes. Tenía la impresión de que querías saber más sobre tus hermanos, pero si prefieres pasar la noche actualizando mi vocabulario, adelante. Lo siento, rió Harry. Continúa, por favor. Gracias, dijo Loki con un sorbo. Como decía, antes de conocer a tu madre no era precisamente célibe. De hecho, era famoso por mis inusuales preferencias con las parejas de cama, siendo la más común Angrboda, una hermosa giganta que me dio a luz a 3 de tus hermanos. Fenris, Jormungandr y Ela. ¿Una giganta? Preguntó Harry con curiosidad. ¿Cómo funciona eso? Giganta de hielo, corrigió Loki. No mucho más grande que yo. Pero debido a la diferencia de especie entre nosotros, nuestros hijos no se veían del todo bien. Harry arqueó una ceja con expresión interrogativa, instando en silencio a su padre a que explicara más. Fenris puede adoptar, y suele preferir, la forma de un lobo gigante. Puede adoptar la forma de un humano si lo desea, pero nació lobo y, la mayoría de las veces, prefiere seguir siéndolo. Ser hombre, como aprendió desde muy joven, no es todo lo bueno que parece. Jormungandr, al igual que su hermano, puede adoptar la forma de un hombre, pero suele preferir seguir siendo una bestia o, más concretamente, una enorme serpiente. Ela es quizás la más humana de todos mis hijos y los de Angrboda, pero eso no es decir mucho. ¿Y Sleipnir? De todos mis hijos, incluido tú, él es el menos humano. Para Sleipnir no hay transición de bestia a humano. Nació y morirá como caballo. ¿Un caballo?
repitió Harry. ¿Un caballo normal? Bueno, tiene 8 patas y es mucho más inteligente que un caballo promedio. ¿Pero por qué? Porque es un caballo cuando todos los demás son humanos, o lo más parecidos a humanos que pueden llegar a ser. Supongo que su ascendencia puede tener algo que ver, dijo Loki, deliberadamente vago. ¿Podrías explicarme más? Preguntó Harry lentamente. Si es necesario, suspiró el hombre mayor. Como sabes, tengo la habilidad de cambiar de cielo. Una habilidad que aún no me has enseñado, se quejó Harry. Todavía no estás listo para eso. De todas formas, cuando nació Sleipnir yo tenía forma de caballo. ¿Tuviste con una mujer con forma de caballo? Harry se quedó boquiabierto. No. Oh, querido Merlín, no me digas que también era una yegua. ¿Dejaste embarazada a una yegua? No. ¿Y luego qué? Explícamelo, por favor. Estoy muy confundido ahora mismo. Yo di a luz a Sleipnir. ¿Qué? Gritó Harry. Los ojos de Loki brillaron de diversión. Era evidente que disfrutaba de la confusión de su hijo. Yo di a luz a Sleipnir. Debo haber olvidado mencionar que puedo cambiar de forma y de género. De acuerdo, a ver si lo entiendo, suspiró Harry, frotándose la cabeza dolorida. Tú, en forma de yegua, tuviste. El rostro de Harry se arrugó ante la sola idea de que su padre tuviera con alguien, en cualquier forma con un caballo. Te quedaste embarazada del potro de dicho caballo y diste a luz a mi tercer hermano mayor, que también es un caballo, aunque un inteligente octo caballo. Muy bien. Harry se rió y negó con la cabeza. Puedo decir con orgullo que tengo la familia más extraña de la historia. Por ejemplo, la familia Adams. Pero sé honesto contigo mismo, dijo Loki. ¿Lo preferirías de otra manera? Harry le sonrió a Loki. Claro que no. Bien, porque me temo que ya es demasiado tarde para encontrar uno nuevo. Está bien, aunque me gustaría poder conocer a más de un miembro de mi familia. Akosari. No, lo siento. Solo, lo siento. El adolescente suspiró y se encogió de piernas. ¿Sabes dónde están? ¿Mis hermanos y mi hermana? Claro que sí, dijo Loki con una mueca. Sé dónde están todos mis hijos. ¿Dónde están? Preguntó Harry con curiosidad. Dispersos por los 9 reinos, dijo Loki con gravedad, también escondidos que ni siquiera yo puedo alcanzarlos. Sleipnir y Fenris son los únicos 2 de mis hijos a los que se les permitió quedarse en Asgard, pero a pesar de su proximidad, o quizás precisamente por eso, son los más difíciles de alcanzar para mí. ¿Qué? ¿Por qué? Cuando presenté a Fenris como mi hijo, mi padre se sorprendió y se mostró algo receloso, pero lo aceptó como su nieto e incluso intentó criarlo. Pero a medida que Fenris crecía, se hizo más grande hasta superar incluso al hombre más corpulento. Odín y muchos otros empezaron a temer la fuerza de mi hijo y la destrucción que podría causar si se enojaba. Así que lo llevaron a la isla de Limbi, con bastante astucia, lo encadenaron con una cinta que, aunque engañosamente delgada, era demasiado fuerte para que ni siquiera él la rompiera. Cuando supe lo que había hecho Odín, me enfureció. Intenté ver a Fenris para liberarlo, pero el padre de todo me prohibió volver a verlo, sonrió Loki con amargura. Después de Fenris, mi padre dejó de aceptar a mis hijos. Con solo ver sus monstruosas formas, los expulsó. Jormungandr está en algún lugar de Midgard. Sin duda ha alcanzado un tamaño monstruoso, así que me confunde por qué aún no lo he encontrado. Ella fue arrojada a Niflheim, donde le dieron un reino para gobernar y la tarea de velar por los muertos. Y Sleipnir, una mueca de enojo torció el rostro de Loki. Como dije, Fenris y Sleipnir fueron los únicos a los que se les permitió permanecer en Asgard. Fenris fue engañado, traicionado por el hombre que participó en su crianza, y encadenado a una roca en una isla desolada que nadie visita, donde permanece hasta el día de hoy. Pero Sleipnir fue encabritándolo y entrenado para ser el semental de guerra de mi padre. El mayor honor. Así lo llama Odín, se burló Loki. Mi hijo no es más que un caballo de guerra glorificado y espera que me sienta honrado. Por eso no puedo ir a Asgard, susurró Harry. Sí, coincidió Loki. Temo que si te llevara a Asgard, Odín te consideraría una amenaza y te alejaría de mí. Quizás estoy siendo sobreprotector, pero dadas las circunstancias, creo que tengo todo el derecho a serlo. Lo entiendo, suspiró Harry, pasándose una mano por el pelo. Es que he oído historias del tío Thor y de Asgard desde pequeño. Siempre he soñado con ir allí y conocerlo a él, a mi abuela y a mi abuelo. Y lo harás,
Te prometo que un día ocuparás el lugar que te corresponde en Asgard, pero debemos esperar. ¿Para qué? Odín está envejeciendo, explicó Loki. No pasará mucho tiempo antes de que Thor sea rey. Es un guerrero fuerte, como mi padre, pero en el fondo es hijo de su madre, y a pesar de todos los defectos de mi hermano, comprende la importancia de la familia. Te recibirá en Asgard con los brazos abiertos. ¿Pronto? Preguntó Harry tímidamente. Pronto, prometió Loki, besándole la frente. Ya basta de tanta charla seria. ¿En qué grandes aventuras has participado desde que me fui? Slughorn te está buscando. Harry apartó la vista del libro al que había estado prestando una atención desmesurada durante casi todo el día para mirar de reojo a su amigo de pelo tupido. ¿Qué? Slughorn te estaba preguntando dónde estabas en el almuerzo, respondió Ron por Hermione mientras él y los demás acercaban sillas alrededor de la mesa de la biblioteca. ¿Le dijiste dónde estaba? No, dijo Blaise. Sobre todo porque ni nosotros mismos lo sabíamos. No te hemos visto desde el desayuno. ¿Has estado aquí todo el día? Harry asintió. ¿Qué estás investigando? Preguntó Hermione, mirando la portada de uno de los numerosos libros que tenía esparcidos sobre la mesa. Nada y todo. Gracias por esa esclarecedora explicación, dijo Draco con sarcasmo. Harry hizo una mueca. Lo siento, estoy intentando encontrar algo que nos dé ventaja contra Voldemort y sus mortífagos. ¿Has encontrado algo hasta ahora? Preguntó Neville. Harry señaló una larga lista escrita en un pergamino medio enterrado bajo el montón de libros. Podríamos enseñarle algunos hechizos al ayudante de cátedra, pero no mucho más. Son geniales, elogió Neville mientras leía la lista. Gracias, suspiró Harry, reclinándose en su asiento y pasándose una mano por el pelo. El gesto se estaba volviendo rápidamente común para el joven Slytherin. Durante los últimos días, su pelo, normalmente impecable, estaba siempre enredado, como si acabara de levantarse de la cama, causando un gran revuelo entre las chicas de Hogwarts. Pero mejor no hablemos de eso ahora, ya he tenido suficientes estudios por hoy. ¿Qué quería Slughorn? Quería avisarte que organizaría una fiesta de Navidad para el Club de las Babosas, dijo Blaise. La nariz de Harry se arrugó con desdén. ¡Qué nombre tan horrible! ¿Cuándo es? Unos días antes de que acabe el trimestre, el 20º, creo. Es demasiado tarde para programar otra reunión con el asistente técnico, dijo Hermione, reconociendo el brillo intrigante en los ojos de su amiga. Tendrás que aguantarte e irte. Pero no quiero, dijo Harry haciendo pucheros. No sé por qué, pero las reuniones no son tan malas. Es decir, no para de hablar de hazañas famosas y adula a McLaggen porque tiene muy buenos contactos, pero nos ofreció una comida buenísima y nos presentó a Gwenog Jones. ¿Gwenog Jones? Preguntó Ron con los ojos muy abiertos. ¿La Gwenog Jones? ¿Capitán de las arpías de Oliea? Ron y Draco habían sido los únicos del grupo que no habían sido invitados al Club de las Eminencias. Ron se enfadaba y siempre se ponía un poco hosco cuando salía el tema, pero Draco, aunque se sentía debidamente ofendido por haber sido ignorado, sin duda por las fechorías de su padre, se sentía aliviado de no verse obligado a participar. Harry compartió el sentimiento del rubio e hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar asistir. Había logrado rechazar cada una de las invitaciones de Slughorn hasta ahora con la excusa de estar demasiado ocupado estudiando para las clases, asistiendo a lecciones con Dumbledore y planeando la próxima reunión de TA, pero sabía que eventualmente lo alcanzaría. ¿Tengo que llevar una cita? Preguntó antes de que Hermione pudiera responder a la pregunta de Ron con una respuesta que realmente no quería escuchar. Sí, asintió Hermione. Pero... tienes que traer una cita, Harry. ¿Y sí? Tienes que. ¿Por qué no? Tengo que hacerlo, Harry. De acuerdo, exclamó Harry, alzando las manos en señal de derrota. Le preguntaré a Luna si quiere ir conmigo. Lo siento, Harry, sonrió Neville, sin parecer en lo más mínimo arrepentido, pero Luna ya aceptó ir conmigo. ¿Y tú, Hermione? Preguntó Harry. ¿Quieres ir conmigo? ¿O ya tienes cita? Hermione se sonrojó levemente. Lo siento, Harry, pero estaba pensando en pedirle a alguien más que me acompañara. ¿Quién? Preguntó Ron bruscamente. ¿Conocemos a ese tipo? Sí, me gustaría pensar que lo conocemos bastante bien. ¿Es ese imbécil de McLaggen? ¿O Bot? ¿Has estado con él mucho últimamente? Hermione parecía entre divertida y avergonzada.
No, no me interesa preguntarles ni a Cormac ni a Terry, iba a preguntarte a ti, dijo. Ron se quedó boquiabierto. ¿Qué? Bueno, tú y Draco son los únicos que no han sido invitados. Draco ha dejado muy clara su opinión sobre el Club de las Eminencias, así que pensé que les podría interesar ir conmigo. ¿Así que solo soy tu despecho? Preguntó Ron con el ceño fruncido. Si Draco hubiera querido, ¿se lo habrías preguntado primero? Oh, cállate ya, Weasley, lo interrumpió Draco. Claro que no me lo habría pedido, cualquiera con un poco de sentido común sabe que Hermione te anhela a ti, no a mí. Así que dile que sí a la chica para que podamos pasar a temas más interesantes. Las orejas de Ron se pusieron rojas al volverse hacia una Hermione sonrojada pero esperanzada. Lo siento, murmuró. Claro que iré a la fiesta contigo. Genial, dijo Hermione radiante. Ahora solo nos falta encontrarle una cita a Harry y listo. Harry gimió desesperado. ¿No puedo fingir que tengo gripe o algo así y saltarme la fiesta? No. Harry acabó invitando a Daphne Greengrass, una guapa y rubia Slytherin de su año, a la fiesta. Era bastante simpática y bastante inteligente, y se lo pasaron genial charlando con sus amigos y escondiéndose en rincones oscuros para evitar a Slughorn, quien parecía decidido a presentarle a Harry a todos sus invitados influyentes. Cuando Harry la acompañó hasta la escalera que conducía a los dormitorios de las chicas, ella le dio las gracias por la noche divertida y le dio un beso rápido en los labios antes de retirarse a sus dormitorios. A la mañana siguiente de la fiesta, Harry y compañía subieron al expreso de Hogwarts. Neville, Hermione y Blaise se dirigieron a sus respectivas casas, mientras que Harry, Ron y Draco se dirigían a la madriguera, donde pasarían las vacaciones con los Weasley, Narcisa y algunos otros invitados. Como todos los hijos Weasley, menos dos, Fleur y Narcisa, se quedarían durante las vacaciones de Navidad, Harry, Ron y Draco se vieron obligados a apiñarse en la pequeña habitación de Ron en el ático. Era una situación muy diferente a la de su última visita, pero los adolescentes estaban dispuestos a hacer sacrificios para acomodar a sus invitados. Los días previos a la Navidad fueron agitados pero agradables. Todos estaban tan ocupados preparándose para sus invitados que nunca hubo un momento para aburrirse. Antes de que se dieran cuenta, el invitado había llegado y era el día de Navidad. La mañana transcurrió como cualquier otra mañana navideña. La pasamos abriendo regalos, disfrutando de un desayuno abundante y, en general, disfrutando de la compañía mutua. Fue más tarde cuando la cosa se puso un poco más interesante. Todos se estaban sentando a la mesa para la comida navideña, charlando animadamente sobre diversos temas, cuando la señora Weasley soltó un grito de sorpresa y se levantó de un salto. «¡Arthur!», exclamó. «Arthur, soy Perky». Hubo un repentino movimiento mientras todos se apresuraban a mirar por la ventana. Efectivamente, Perky Weasley cruzaba el patio a grandes zancadas, con el mismo aspecto pomposo que Harry recordaba. Pero todos se quedaron atónitos al notar, no solo que no estaba solo, sino también con quién estaba. «Está con el ministro», susurró la señora Weasley. «Perky está con el ministro de magia». Narcisa se puso de pie, alisándose nerviosamente el vestido mientras se alejaba de la mesa. «Quizás sea mejor que me mantenga oculta mientras estén aquí», dijo. «Buena idea», dijo Draco, acercándose a su madre y extendiéndole el brazo. «Te acompañaré a tus aposentos». Narcisa, agradecida, lo tomó del brazo y juntas, las dos rubias, salieron de la habitación. El paradero de la ex Lady Malfoy seguía siendo desconocido para casi todos los que no estaban en la habitación, y era su expreso deseo que así siguiera siendo. Apenas segundos después de que Draco y Narcisa se marcharan, la puerta trasera se abrió y Perky entró en la casa. Hubo un segundo de silencio incómodo, luego Perky dijo con cierta rigidez: «Feliz Navidad, mamá». La señora Weasley soltó un sollozo de alegría y abrazó a Perky, despejando el camino para el nuevo ministro de magia, Rufus Scrimgeour. «Disculpen la intrusión», se disculpó. «Perky y yo estábamos por aquí, trabajando, ¿saben? Y no pudo resistirse a pasarse a verlos». Pero Perky no dio señales de querer saludar al resto de la familia. Permaneció erguido y con aspecto torpe, mirando por encima de las cabezas de los demás. El señor Weasley, Fred y George lo observaban con rostros pétreos. «Pase, por favor, ministro», dijo la señora Weasley, ajustándose el sombrero. «Orina un poco, o algo, quiero decir». «No, no, querida Molly. No quiero interrumpir. No estaría aquí si Perky no tuviera tantas ganas de verlos». «Oh, Perce».
dijo la señora Weasley entre lágrimas, extendiendo la mano para besarlo. Solo llevamos 5 minutos mirando, así que daré un paseo por el jardín mientras te pones al día con Perky. No, no, te aseguro que no quiero entrometerme. Bueno, si alguien quisiera enseñarme tu encantador jardín, ese joven ya terminó, ¿por qué no da un paseo conmigo? El ambiente en la mesa cambió perceptiblemente. Todos miraban de Scrimgeour a Harry. A nadie le pareció convincente la pretensión de Scrimgeour de no saber el nombre de Harry, ni le pareció natural que lo eligieran para acompañar al ministro por el jardín cuando Ginny, Fleur y George también tenían los platos limpios. Harry suspiró suavemente. Era obvio que Scrimgeour había venido específicamente por él y, al acceder, le permitía salirse con la suya. Pero la curiosidad siempre había sido su defecto fatal, así que Harry se levantó de la mesa y le sonrió con picardía al ministro. Será un placer. El sarcasmo pasó desapercibido para Scrimgeour, quien simplemente le devolvió la sonrisa radiante a Harry y siguió al adolescente al patio. Demos una vuelta por el jardín y Perky y yo nos vamos. Sigan todos. Harry siguió a Scrimgeour a través del patio en silencio, podía decir que el hombre estaba tratando de reunir el coraje para hablarle, pero no ayudaría en el proceso. Encantador, dijo finalmente Scrimgeour, contemplando el jardín de los Weasley, cubierto de nieve y cubierto de maleza. Encantador. Harry hizo acopio de todo su autocontrol para no poner los ojos en blanco y resoplar ante el lamentable intento de iniciar una conversación. ¿Lo es? Dijo después de asegurarse de controlarse. Señaló uno de los muchos trozos de nieve indistinguibles. Ese de ahí es mi favorito. Realmente destaca entre los demás. Está bien, quizá no tenía el control total. Scrimgeour miró a Harry por el rabillo del ojo, tratando de descubrir si estaba siendo sarcástico o no, pero era obvio que no podía deducir nada de la expresión cuidadosamente vacía de Harry. Hace mucho tiempo que quería conocerte, dijo Scrimgeour después de unos momentos. ¿Tiene? Sí, pero Dumbledore, comprensiblemente, lo ha impedido. Harry arqueó una ceja. ¿Es comprensible? Sí, bueno, con todos los rumores y las historias que circulan, obviamente quería mantenerte fuera del foco de atención. Sobre todo después de todos esos rumores sobre una profecía, sobre que eras el elegido. Y aquí estaban, después de varios largos minutos de dar vueltas al asunto, Scrimgeour finalmente había llegado al tema que realmente quería discutir. Supongo que Dumbledore ha discutido estos asuntos contigo, ¿no? Más o menos, dijo Harry sin comprometerse. Ya veo, murmuró Scrimgeour. ¿Y qué te ha dicho? Harry sonrió con indiferencia. Lo siento, ministro, pero el director y yo acordamos que cualquier cosa que discutiéramos sería estrictamente entre nosotros. Oh, claro, si se trata de confidencias, no querría que las divulgaras, no, no, y, en cualquier caso, ¿de verdad importa si eres el elegido o no? ¿En serio? Bueno, claro, para ti será de enorme importancia, dijo Scrimgeour riendo. Pero para la comunidad mágica en general, todo es percepción, ¿no? Lo importante es lo que la gente cree. Harry no dijo nada. Sabía exactamente a dónde se dirigían, pero no iba a ayudar a Scrimgeour a llegar allí. La gente cree que eres el elegido. Te consideran todo un héroe, y, por supuesto, lo eres, Harry, elegido o no. ¿Cuántas veces te has enfrentado ya al que no debe ser nombrado? Bueno, en fin, insistió sin esperar respuesta, la cuestión es que eres un símbolo de esperanza para muchos, Harry. La idea de que exista alguien ahí fuera capaz, incluso destinado a destruir a el que no debe ser nombrado, bueno, naturalmente, anima a la gente. Y no puedo evitar pensar que, una vez que te des cuenta de esto, podrías considerarlo, bueno, casi un deber, apoyar al ministerio y animar a todos. Ah, ¿un deber? Repitió Harry, con un tono divertido. ¿Y qué implica exactamente ese deber? Bueno, nada oneroso, te lo aseguro, dijo Scrimgeour rápidamente. Si te vieran entrando y saliendo del ministerio de vez en cuando, por ejemplo, darías una buena impresión. Y, por supuesto, mientras estuvieras allí, tendrías muchas oportunidades de visitar a algunos miembros influyentes del ministerio. He oído que eres el mejor de tu clase, con sobresalientes si no recuerdo mal, y hay varias personas en el departamento de educación que estarían encantadas de conocerte. O quizás te interese conocer a Gawain Robards, mi sucesor como jefe de la oficina de Aurores. Eres un joven mago con talento, te veo llegando lejos como Auror, podrías ser muy útil.
Básicamente dijo Harry, como si solo quisiera aclarar algunos puntos, ¿quieres dar la impresión de que trabajo para el ministerio? A todos les alegraría saber que te involucraste más, Harry dijo Scrimgeour, aliviado de que Harry lo hubiera captado tan rápido. El elegido, ya sabes, se trata de dar esperanza a la gente, la sensación de que están sucediendo cosas emocionantes. Pero si sigo entrando y saliendo del ministerio, dijo Harry, todavía intentando mantener un tono de voz amigable, ¿no parecerá que apruebo lo que hace el ministerio? Bueno, dijo Scrimgeour, frunciendo ligeramente el ceño, bueno, sí, en parte es por eso que nos gustaría. No, no creo que eso funcione, interrumpió Harry amablemente. Verá, no me gustan algunas cosas que hace el ministerio. No podría apoyar a una institución a la que apenas respeto. Scrimgeour guardó silencio por un momento, pero su expresión se endureció al instante. No esperaba que lo entendieras, no logró disimular la ira en su voz tanto como Harry. Vivimos tiempos peligrosos, y es necesario tomar ciertas medidas. ¿Tienes 16 años? Exactamente, ministro, interrumpió Harry una vez más. Tengo 16 años, ni siquiera he salido de Hogwarts, y sin embargo, usted y los tontos que lo siguen como lemmings por un acantilado esperan que salve sus patéticos pellejos, cuando, a veces, ni siquiera creo que merezcan ser salvados. ¿Y qué? Dijo Scrimgeour peligrosamente, ¿se supone que significa eso? Harry se burló. Abra los ojos, ministro, dijo. Voldemort no llegó al poder de la nada. Este mundo sucio, intolerante y egocéntrico lo creó. Tomó su miedo, su odio, sus prejuicios y los usó para volverse poderoso, demasiado fuerte, incluso, para que su gran Albus Dumbledore, líder de la luz, pudiera derrotarlo. Se necesitó un poder que nunca comprenderá para someterlo, y aún así, no estuvo desaparecido por mucho tiempo. Pero, lo que es peor, cuando regresó, tardó un año en admitirlo. Un año en el que, no tú específicamente, sino varios altos funcionarios del ministerio, me difamaron a mí y a mi nombre solo para que la gente del mundo mágico pudiera esconder la cabeza en la arena un poco más. Y ahora que por fin has admitido su regreso, has venido a rescatarme de la inmundicia en la que me empujaste, a sacudirme el polvo y a enviarme a salvar el mundo, dijo Harry con desdén al ministro. Apenas mereces perdón, así que no vengas a pedirme salvación. Así que eso es todo, dijo Scrimgeour, poniéndose de un rojo peligroso en un ataque de ira casi apoplético. ¿Dejarás que nuestra gente sufra a manos de Voldemort? No lo haré, dijo Harry con calma. Si llega el momento, lo mataré como hice de bebé, e incluso iré un paso más allá y me aseguraré de que siga muerto esta vez. Pero no lo hago por ti ni por tu gente, lo hago por la mía. Harry señaló la madriguera. Por la gente que merece ser salvada, por vivir sin tener que estar constantemente buscando maldiciones. Y si, en el proceso, salvo a algunos que no merecen ser salvados, bueno, entonces quizá vean esta guerra sangrienta, violenta e inútil como una experiencia de aprendizaje. Y quizá, cruzo los dedos, cambien su forma de pensar y de tratar a quienes consideran inferiores. ¿Y si no lo hacen? Harry se encogió de hombros. Entonces no recurras a mí cuando te encuentres lidiando con otro señor oscuro dentro de unos años, porque no volveré a salvarte el pellejo. Debidamente tomado en cuenta, dijo Scrimgeour con frialdad. Harry sonrió alegremente. Excelente. Ahora, si me disculpan, tengo un postre que preparar. Señor Potter. El adolescente se detuvo a mitad de camino hacia la madriguera. ¿Sí? ¿Qué trama Dumbledore? Preguntó Scrimgeour. ¿A dónde va cuando no está en Hogwarts? Harry lo miró con incredulidad. Era notablemente persistente, eso sí. Ni idea. Y no me lo dirías si lo supieras, ¿verdad? No, no lo haría. Bueno, entonces tendré que ver si puedo averiguarlo por otros medios. Harry resopló. Puedes intentarlo, dijo. Pero pareces más listo que Fudge, así que pensé que habrías aprendido de sus errores. Intentó interferir en Hogwarts. Quizás te hayas dado cuenta de que ya no es ministro, pero sigue siendo el director de Dumbledore. Yo, en tu lugar, dejaría de Dumbledore en paz. Los ojos de Scrimgeour brillaron fríos y duros detrás de sus gafas de montura metálica. Eres un hombre de Dumbledore de pies a cabeza, ¿no es así, Potter? Y ahí mismo, ministro, hay otra razón más por la que trabajar juntos no sería beneficioso para su salud mental, dijo Harry con frialdad. No soy hombre de nadie más que de mí mismo. Bueno, escuché que te reuniste con nuestro nuevo ministro de magia durante las vacaciones.
Harry asintió con la cabeza, acababa de regresar de la madriguera el día anterior pero ya estaba en la oficina de Dumbledore, dando su siguiente lección. Sí, dijo el adolescente. Pero cuando nos separamos, tuve la clara impresión de que no estaba nada contento conmigo. He notado que el ministro Scrimgeour parece estar descontento con bastantes personas últimamente, incluyéndome a mí. Sí, bueno, quería que le contara a la comunidad mágica el fantástico trabajo que estaba haciendo el ministerio, pero cuando me negué, se puso un poco irritable. Como hacen la mayoría de los hombres cuando se les niega lo que creen tener derecho, dijo Dumbledore. Fue idea de Fudge, ¿sabe? Durante sus últimos días en el cargo, cuando intentaba desesperadamente aferrarse a él, buscó reunirse con usted, con la esperanza de que le brindara su apoyo. Harry resopló y negó con la cabeza. Si creyó siquiera por un segundo que lo ayudaría voluntariamente después de todo lo que me ha hecho, es aún más tonto de lo que me habían hecho creer. Y eso es toda una hazaña. Le dije a Cornelius que no había ninguna posibilidad, coincidió Dumbledore, pero la idea no se desvaneció cuando dejó el cargo. A las pocas horas del nombramiento de Scrimgeour nos reunimos y me exigió que concertara una reunión contigo. Y cuando lo negaste, se encargó de buscar otra forma de contactarme. Harry frunció el ceño. No había apreciado la idea del ministro de usar a Perky para entrar en la madriguera. La señora Weasley quedó devastada al darse cuenta de que Perky no había vuelto a casa para reconciliarse con su distanciada familia, sino para darle a su jefe la oportunidad de hablar con Harry. Así es, asintió Dumbledore con solemnidad. Pero hablando de noticias, tengo 2 recuerdos más que mostrarles esta noche, ambos obtenidos con enorme dificultad, y el segundo es, creo, el más importante que he recopilado. Harry escuchó atentamente mientras Dumbledore precedía a los 2 recuerdos con detalles de la llegada de Tom Riddle a Hogwarts y los años posteriores. No había mucho que cubrir, ya que, aparte de su desempeño ejemplar en sus clases y su ascenso a la prefectura del colegio, Riddle siempre permanecía oculto. Pero por lo poco que Dumbledore había podido deducir, Harry supo que Riddle había estado obsesionado con su ascendencia. Al principio creyó que su padre era el mago, pues si era su madre quien llevaba magia en la sangre, ¿cómo se había permitido morir? Pero tras buscar por todas partes, desde la sala de trofeos de Hogwarts hasta la extensa biblioteca, sin encontrar nada sobre Tom Riddle, señor Riddle se vio obligado a considerar que fue su madre quien le había dado la magia. Con solo su segundo nombre, Sorbolo, como base, reanudó su búsqueda, y no tardó en encontrar lo que buscaba. Fue en un viejo libro dedicado a las familias mágicas donde descubrió la existencia de la línea sobreviviente de Slytherin y, usando la información que había encontrado, se propuso, en el verano de su 16º año, encontrar a sus parientes. El primer recuerdo llevó a Harry de vuelta a la pequeña choza donde vio por primera vez a Merope y a su horrible padre y hermano. Era más oscura y sucia. El único habitante era Morfín, el hijo de Gaunt, desplomado en una silla mugrienta en el centro de la habitación, rodeado de botellas vacías. Sin embargo, cuando Riddle Jr. entró en la choza, Morfín montó en cólera al ver al chico, que tanto se parecía al hombre que, en su opinión, había contribuido en gran medida a la deshonra de su familia. Riddle mantuvo la calma mientras Morfín gritaba y maldecía, contando con enojo cómo su hermana se había fugado con el hombre mugle que vivía en la casa grande de la calle, solo para que éste regresara poco después. Su esposa no aparecía por ningún lado y afirmaba haber sido hechizada. Pero justo cuando Morfín estaba entrando en cólera por la presencia de Riddle, el adolescente se abalanzó sobre él con la varita desenvainada, y entonces el recuerdo se volvió negro. Todo se había vuelto oscuro, como Harry pronto descubrió, porque Riddle había borrado la memoria de su tío, había matado a su padre y a sus abuelos en Little Angleton, y luego había culpado a Morfín, pero no antes de robar el anillo de Peverell y usarlo después para crear su segundo Horcrux. El segundo recuerdo, para disgusto de Harry, transcurría en la oficina de Slughorn durante una de sus infames reuniones del Club de las Eminencias. Comparado con los demás recuerdos, este era aburrido. No pasaba nada más que charlas triviales y charlas no tan sutiles. Harry estaba a punto de cuestionar el propósito del recuerdo cuando una densa niebla blanca lo nubló y la voz de Slughorn resonó a través de la niebla, anormalmente alta. Te equivocarás, muchacho, recuerda mis palabras. Pero antes de que pudiera comprender qué estaba pasando, la niebla se disipó y la gente del recuerdo continuó como si nada hubiera pasado. Slughorn, al darse cuenta de la hora, sacó a los estudiantes de su oficina, pero Riddle se quedó atrás.
Se hizo evidente porque cuando le preguntó disimuladamente al jovial profesor sobre los Horrocruxes. Y al igual que la primera vez, una densa niebla blanca cubrió el recuerdo y se oyó la voz de Slughorn gritándole a Riddle, advirtiéndole que se alejara del tema de los Horrocruxes, diciéndole que no sabía nada de ellos y que no quería volver a oír al adolescente hablar de ellos. Y entonces, un Harry confundido fue succionado del recuerdo y se encontró de nuevo en la oficina de Dumbledore. No perdió tiempo en preguntar qué había sucedido, y Dumbledore tampoco perdió tiempo en responder a sus preguntas. El recuerdo había sido manipulado por el propio Slughorn. El hombre estaba tan avergonzado por lo que había hecho sin darse cuenta, que alteró su propio recuerdo, y era tarea de Harry recuperar el verdadero. Después de recibir su tarea, Harry agradecido abandonó la oficina de Dumbledore y caminó penosamente hasta la sala común, donde rápidamente se dejó caer en la cama y comenzó a planear desde la privacidad de sus sábanas. Lecciones de aparición. Si tienes 17 años o los cumplirás antes del 31 de agosto, puedes optar a un curso de 12 semanas de lecciones de aparición impartido por un instructor del Ministerio de Magia. Firma a continuación si deseas participar. Costo: 12 galeones. Por fin. Exclamó Blaise con alegría cuando él, Harry y Draco entraron en la sala común a la mañana siguiente y encontraron el aviso en la pizarra junto a la entrada. Llevo esperando esto todo el año. Harry arrugó la nariz con disgusto. No me gusta mucho aparecerme, ni tampoco ningún medio de transporte mágico, en realidad. Son todos muy desagradables. Los coches muggles tardan un poco en llegar a donde quieres ir, pero son mucho más agradables y, en cierto modo, seguros. Más o menos, siendo la palabra clave, dijo Draco. Pero en cuanto un muggle ebrio se ponga al volante de uno de esos cacharros, se acabará para el resto de los pobres desgraciados que comparten la carretera con él. Para cuando lleguen los aurores muggles, no quedarán más que unos cuantos trozos de metal retorcidos y los restos ensangrentados de los muggles atrapados en el fuego cruzado. Sí, creo que viste demasiada tele este verano, resopló Harry, dándole una palmadita de Draco en el hombro. Vamos, ya no queda mucho para que termine el desayuno. Cuando los tres Slytherin llegaron al gran comedor y se sentaron en la mesa de Ravenclaw, encontraron a Neville, Ron y Hermione ya sentados alrededor de la mesa, discutiendo las próximas lecciones sobre apariciones mientras comían. Será mejor que apruebe el examen a la primera, dijo Ron, con aspecto ansioso. Fred y George lo hicieron, y no me dejarán de hablar si no lo hago. ¿Cuándo podemos hacer el examen?, preguntó Harry. Tan pronto como cumplamos 17. Para mí, ese es marzo. Harry suspiró con tristeza. No cumpliré 17 hasta finales de julio. Mala suerte, amigo, dijo Blaise. ¿Pero cómo crees que serán las lecciones? ¿Cómo se le enseña a alguien a aparecerse? Probablemente aprenderemos visualización y control más que nada, explicó Hermione. Aprender a aparecerse no es tan difícil. Lo complicado es llegar al lugar al que quieres ir sin desmembrarte, sin dejar partes del cuerpo atrás. Necesitas ver claramente a dónde quieres ir antes de aparecerte. Por eso es prácticamente imposible aparecerse en un lugar desconocido. Eso no suena tan mal, dijo Ron con la boca llena de huevos. Solo necesitamos visualizarlo, ¿qué tan difícil puede ser? Destino, determinación, deliberación, se burló Ron, saliendo del gran comedor con irritación. Menuda barbaridad de hipogrifo. Harry y Hermione intercambiaron miradas divertidas mientras seguían a la furiosa pelirroja fuera del comedor. El grupo de sexto acababa de terminar su primera clase de aparición del año y, como demostraba el humor de Ron, no les había ido del todo bien. La lección había comenzado con su instructor de aparición, Wilkie Twycross, quien les dio una breve explicación sobre la aparición, la cual pretendía cubrir durante las lecciones. Luego, presentó las 3D: destino, determinación y deliberación. Para aparecerse, uno debía fijar la mente en el destino, concentrar su determinación en ocupar el espacio visualizado, girar en el sitio y, moviéndose con deliberación, aparecerse. En teoría, era bastante sencillo, pero en la práctica, aparecerse era completamente diferente. Harry no tenía problemas para concentrarse exactamente en el lugar al que quería ir, que en este caso era un antiguo aro de madera colocado en el suelo a varios metros de él, pero cada vez que intentaba aparecerse, los resultados eran decepcionantes. El primer intento lo hizo caer al suelo, y a casi todos los demás en la sala, pero Twycross no pareció sorprendido por el fracaso y simplemente les ordenó que lo intentaran de nuevo. El segundo intento no fue mucho mejor, ni tampoco el tercero.
En el cuarto, sin embargo, Susan Bones logró aparecerse en su aro, pero en el proceso se desintegró, dejando su pierna izquierda donde había estado originalmente. Los jefes de casas lograron reunirla con su extremidad rebelde sin problema, pero después de eso, los Flepuffs mostraron comprensiblemente reacios a intentar aparecerse de nuevo. Al final de la lección, la descomposición de Susan siguió siendo lo más emocionante que había sucedido en la clase y muchos, como Ron, abandonaron el salón descontentos con su progreso. No te preocupes, Ron dijo a Hermione tranquilizándolo, esa fue solo la primera lección, estoy segura de que la próxima será mejor. Más vale que así sea, refunfuñó. He malgastado mucha energía dando vueltas por la habitación como un marica. ¿Quién quiere ir a la cocina a comer algo? Los demás expresaron su acuerdo y cambiaron su rumbo para llevarlos a las cocinas, todos menos Draco. Primero necesito ir a buscar mi mochila al dormitorio, dijo la rubia. Hoy recibí una carta de mi madre y llevo todo el día pensando en escribirle una respuesta. Nos vemos allá, ¿de acuerdo? Claro, dijo Neville. Nos aseguraremos de que Ron no se lo coma todo, ¿vale? Draco los siguió hasta las mazmorras, pero cuando giraron por el pasillo que conducía a la cocina, continuó bajando varios tramos de escaleras más hasta los dormitorios de Slytherin. Pasó por la sala común sin ser molestado. Estaba, en su mayor parte, vacía. Los más pequeños estaban dispersos por la escuela, pasando el rato con amigos o estudiando en la biblioteca, mientras que los mayores, en su mayoría los que acababan de asistir a las clases de aparición, se habían acercado a la biblioteca, ya que llovía a cántaros afuera. Las únicas personas en los dormitorios de sexto eran Crabbe y Goyle, quienes estaban sentados en la cama de Crabbe hablando en voz baja. Draco les hizo un gesto con la cabeza mientras cruzaba la habitación hacia su cama. De pequeños, Crabbe y Goyle habían sido lo más parecido a amigos que Lucius le había permitido tener, aunque eran más bien lacayos que amigos. Pero cuando lo aceptaron en el grupo de Harry, inconscientemente comenzó a distanciarse de los dos chicos hasta que no fueron más que conocidos lejanos. Cuando Draco abrió su baúl y comenzó a hurgar en su contenido inusualmente desordenado, Crabbe y Goyle se levantaron de la cama y se acercaron a él. ¿Cómo has estado, Malfoy? Preguntó Crabbe, apoyado en el marco de la cama de Harry, que estaba justo al lado de la de Draco, a apenas 1 metro de distancia. No te hemos visto mucho últimamente. Sí, asintió Goyle. Visitamos la mansión este verano, pero para cuando llegamos, no pudimos encontrarte ni a ti ni a tu madre. Tu invitado no estaba nada contento. Draco solo tuvo medio segundo para procesar las palabras antes de que un puño carnoso chocara contra el costado de su cabeza y lo enviara al suelo. ¿Qué? Su grito enfurecido fue interrumpido por una brutal patada en el estómago y un ladrido cállate. Goyle lo levantó por el cuello y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que las ventanas vibraron. El señor Tenebroso nos encomendó una misión especial esta Navidad, dijo Goyle. Quería que te encontráramos a solas y te convenciéramos de reconsiderar esta loca idea de abandonarnos, el bando ganador, por el de Dumbledore. No lo abandoné por Dumbledore, jadeó Draco, con dificultad para respirar. El fuerte agarre que Goyle le daba al cuello le impedía respirar. Lo abandoné por Harry. Crabbe y Goyle rieron con desdén. Ah, lealtad, qué adorable. Pero quizá prefieras olvidarte de cualquier devoción que puedas tener por el chico prodigio y volver al bando del Señor Oscuro. Pero si te cuesta recordar a quién le tienes lealtad, no te preocupes, el Señor Oscuro nos dio permiso para usar cualquier medio necesario para recordártelo. Draco se quedó boquiabierto al ver a los dos adolescentes. Nunca los había visto actuar con tanta crueldad, tan Slytherin. Antes de distanciarse, solo tenían 3 neuronas entre los dos. ¿Habían cambiado tanto como él o de verdad los había juzgado tan mal? Fue sacado de sus pensamientos desconcertantes cuando Goyle lo empujó hacia adelante y luego lo estrelló contra la pared. La cabeza de Draco se golpeó contra la implacable piedra y las estrellas bailaron en su visión. Presta atención, espetó Goyle. Entonces, ¿qué será, Malfoy? ¿Recapacitarás o tendremos que convencerte? En realidad, nos da igual lo que decidas, de cualquier manera ganamos. En lugar de responder verbalmente, Draco respondió pateando a Goyle en la ingle. Fue un golpe bajo y lo sabía, pero con su varita tirada donde había rodado cuando Crabbe lo golpeó, tenía muy pocas opciones. Además, funcionó mejor que cualquier hechizo. Goyle lo soltó en el momento en que su pie tocó el blanco y se dobló, cubriéndose la ingle con las manos para protegerse.
Draco aprovechó esta ventaja para tambalearse, como si estuviera borracho, hacia la puerta. Por desgracia, no tuvo tiempo de inmovilizar a Crabbe, así que tuvo que esquivar las maldiciones del otro adolescente. Cualquier otro día, esto no habría sido un problema, pero los repetidos golpes en la cabeza habían afectado gravemente su motricidad y, tras apenas llegar a la mitad de la puerta, recibió un conjuro de tropiezo y se estrelló contra el suelo con un grito de dolor. ¿A qué demonios juegas, Malfoy? Gruñó Crabbe. Carpe retractum. Fue como si una cuerda invisible se le envolviera en los tobillos y lo tirara hacia atrás. Salió despedido y golpeó la ventana con tanta fuerza que supo que, si no hubiera estado reforzada mágicamente, se habría roto. Maldito cabrón. Jadeó Goyle, poniéndose de pie con dificultad gracias a la ayuda de Crabbe. Te vas a arrepentir de haber hecho eso. Crabbe puso una mano sobre el brazo de su amigo y lo fulminó con la mirada. Véngate, murmuró, pero no olvides la misión. Al señor oscuro no le gustaría que lo matáramos. Está bien, gruñó Goyle, pero voy a hacerlo sangrar. Crabbe se encogió de hombros. Siempre y cuando no sea permanente. Draco se quedó helado tanto por el significado de sus palabras como por la absoluta indiferencia con la que las pronunciaban. Estos ya no eran los chicos grandes y torpes que había conocido, decidió. El señor oscuro los había cambiado, los había desfigurado, los había retorcido, usando medios que Draco ni siquiera quería empezar a contemplar. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo agradecido que estaba con sus amigos. Si no hubiera sido por ellos, podría haber acabado como Crabbe y Goyle. Si hubiera rechazado a Harry, si hubiera rechazado su mano en primer año, habría seguido creyendo en los ideales de su padre, creyendo que personas como Hermione, que no solo era una bruja brillante sino una amiga increíble, no valían nada, que sangre pura como Ron y Neville debían ser erradicados porque no compartían los mismos ideales que los mortífagos. Todo lo que era, todo lo que lo hacía ser él, se habría transformado lenta y sutilmente hasta convertirse en el mortífago perfecto, dispuesto a renunciar a su riqueza, su reputación, su vida por las tareas más insignificantes, siempre y cuando el señor tenebroso obedeciera sus órdenes. Goyle cojeaba dolorosamente por la habitación, con el rostro contorsionado en una mueca de ira, mientras extendía la mano y agarraba a Draco por la raíz del cabello. Lo puso de rodillas y aprovechó la incómoda posición para propinarle rodillazos repetidos en el estómago, el pecho y, a veces, debajo de la barbilla. Greg ladró Crabbe cuando, tras un golpe particularmente brutal en el pecho, a Draco se le rompió una costilla. La misión. Goyle apartó a Draco, quien se deslizó por la pared con dificultad para respirar. Renunciarás a todos tus vínculos con Potter y sus lacayos y ocuparás tu legítimo lugar junto al señor oscuro. Draco tosió, la sangre salpicó el suelo y le resbaló por la barbilla. Voldemort, dijo con voz áspera, y sus ideales de sangre pura pueden arder en el infierno. Crabbe murmuró un hechizo, Draco tosió con dificultad y empezó a escupir caracoles. La textura viscosa y el horrible sabor de su mucosidad lo hicieron estremecer y vomitar, pero solo salieron más caracoles. ¿Acepta tomar la marca tenebrosa? Malfoy exigió Crabbe, poniendo fin al hechizo. Draco respiró hondo varias veces antes de susurrar. No. Una bota lo atacó y le dio una patada en el pecho, rompiéndole otra costilla. Te pondrás la marca tenebrosa. Sacudió la cabeza frenéticamente. No lo haré. Deprimo. Draco jadeó al caer sobre sus manos y rodillas. Una enorme presión lo oprimía, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado e intentara empujarlo hacia el suelo y más lejos. Sus brazos temblaron por el esfuerzo que le costó evitar ser aplastado contra el suelo, pero fue demasiado para sus frágiles huesos. El hueso de su brazo izquierdo se quebró y cayó aún más cerca del suelo, apoyándose solo en un brazo. Toma la marca. No, jadeó Draco, la sangre goteaba libremente de su boca ahora, y, si el calor que recorría su mandíbula y sus labios era una señal, también lo eran sus orejas y su nariz. Cuando la presión casi se duplicó, el brazo de Draco finalmente cedió y se desplomó en el suelo, justo encima de sus dos costillas rotas y el brazo fracturado. Su grito de dolor quedó amortiguado por la alfombra contra la que tenía la cara presionada. Si Crabbe no aflojaba pronto, tendría más de qué preocuparse que unas cuantas costillas rotas. Ríndete, Malfoy. Gritó Goyle. Di que te unes. No, sollozó. Era una agonía que lo llevaría a su muerte definitiva, pero prefería estar muerto que bajo el control de Voldemort. No seas un yo. Las palabras de Goyle fueron interrumpidas por un estruendo atronador.
La sangre que le latía en los oídos le impedía oír, pero Draco creyó oír a alguien gritar. De repente, la presión desapareció y lo voltearon boca arriba. Fue un mal movimiento, ya que inmediatamente empezó a atragantarse con la sangre que le llenaba la boca. Oh, Godric, lo siento, espera, Draco. Todo va a estar bien. Se oyó el sonido de alguien buscando algo a tientas, y luego. Anabnio. La boca y los pulmones de Draco se limpiaron de toda sangre y pudo respirar una vez más, aunque cada inhalación causaba una punzada de agonía que le atravesaba el pecho. Draco, ¿puedes abrirme los ojos, por favor? La voz familiar se volvió desconocida por el pánico y la histeria. Incapaz de soportar escuchar a su amigo tan molesto, Draco forzó sus ojos a abrirse y parpadeó al ver unos grandes y brillantes ojos verdes. Gracias a Merlín, estás vivo, jadeó Harry. ¿Qué te hicieron esos cabrones? ¿Qué tan grave es tu herida? Draco consideró brevemente restarle importancia a sus heridas, pero descartó la idea rápidamente. Su deshonestidad sería descubierta casi en cuanto abriera la boca y solo le traería pena cuando se hubiera recuperado lo suficiente como para que Harry no se sintiera mal por haberlo hechizado. Así que se conformó con susurrar un simple malo. Simplemente aguanta, ¿de acuerdo? Dijo Harry intentando disimular su horror, aunque sin éxito. La sangre seguía manando lentamente de la nariz y las orejas de Draco, y de vez en cuando tosía un poco de sangre. Necesito llevarte con Madame Pomfrey. No. Gritó Draco, incorporándose de golpe, pero luego dejó escapar un grito de dolor y cayó de espaldas sobre la alfombra, esta vez de lado, y se acurrucó protectoramente alrededor de lo que a Harry le pareció su brazo roto. ¿Cómo que no? Gritó Harry. Estás gravemente herido, tú mismo lo dijiste. Necesitas a alguien que te ayude. Voldemort los envió, mi jadeó el rubio. Quiere que me una a los mortífagos. Hizo una pausa para tragar sangre antes de continuar con tenacidad. Tengo que lidiar con ellos, enviarle un mensaje al señor tenebroso, pero no puedo si el director descubre lo que hicieron. Podemos preocuparnos por la venganza y enviarle mensajes a Voldemort más tarde, pero necesitas ayuda, incluso si eso significa entregar a Crabbe y Goyle. Draco agarró la muñeca de Harry. Dobby, mi elfo doméstico, puede curarme, puede ayudarme. Dobby. Se oyó un suave chasquido y un familiar elfo doméstico, pequeño y arrugado, apareció en los dormitorios, el mismo elfo que había intentado impedir que Harry fuera a Hogwarts en su segundo año. Parecía que el elfo también lo reconoció, pues sus ojos, ya de por sí saltones, se abrieron de par en par de forma aterradora, pero entonces su mirada se posó en Draco y se olvidó por completo de Harry. Amo Draco. Chilló Dobby, lanzándose junto a Draco. Estás sangrando. Sí, lo sé, dijo Draco con voz entrecortada. Me han herido y necesito que me sanes. Ahora mismo. Dobby soltó un gemido horrible y empezó a golpearse la cabeza contra el poste de la cama más cercano. Dobby no sabe cómo. Gritaba entre golpes. La magia curativa de Dobby se limita a raspaduras en las rodillas y pequeños moretones. Dobby es un elfo malvado. Un elfo malvado. Basta, Dobby, gritó Harry, agarrando al elfo y arrancándolo bruscamente de la cama. Draco necesita que ayudes, no que te castigues. Dobby sollozó lastimosamente. Dobby no puede ayudar, gimió. Sí, puedes. Ahora, ¿puedes aparecerte por la escuela? Dobby asintió. ¿Puedes traer gente contigo cuando lo hagas? Esta vez negó con la cabeza. Dobby no es una casa de Hogwarts. No puede transportar a nadie por el colegio, ni siquiera a los estudiantes. ¿Pero los elfos domésticos de Hogwarts pueden? Otro asentimiento. Bien, necesito que bajes a la cocina de buscar a mis amigos. Harry describió rápidamente a los 4 adolescentes que aún los esperaban a él y a Draco en la cocina. Diles que hay una emergencia y que deben ir a los dormitorios de Slytherin inmediatamente. Que los elfos domésticos de Hogwarts los traigan, pero que no se dejen ver por nadie más bajo ninguna circunstancia. Dobby asintió frenéticamente y luego apareció fuera de la habitación. En cuanto el elfo doméstico se fue, Harry activó varias protecciones silenciadoras y de bloqueo en la puerta. Tenían otro compañero de habitación, Theodore Nott, y aunque el chico se había mantenido neutral hasta el momento, Harry no quería arriesgarse a que se topara con Draco en su vulnerable posición. Entonces apuntó con su varita a su amigo y lo levitó con cuidado sobre su cama. Draco dijo, esforzándose y, esta vez casi con éxito, por mantener la voz serena, ¿puedes contarme todo lo que sabes que te pasa?
Voy a intentar curarte lo mejor que pueda hasta que pueda conseguirte ayuda de verdad. Unos ojos grises, llenos de pánico, lo miraron. ¿No es Pomfrey? Pomfrey no, aseguró Harry. Ahora dime. Draco dudó, luego empezó a hablar lentamente. Me golpeé la cabeza varias veces contra la pared. Hizo una mueca cuando Harry le puso suavemente una mano en la nuca. La apartó ensangrentada. Go-Goyle me dio algunos golpes, me dio puñetazos en la cabeza, me dio muchas patadas en el estómago, me rompió algunas costillas. Su voz se fue apagando al ahogarse de nuevo con la sangre. Harry agitó su varita y se limpió los pulmones. Me hicieron escupir caracoles y griega. Me pusieron bajo la influencia de Deprimo. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó Harry. 5, quizá 10 minutos, no podría decirlo con certeza, me pareció una eternidad. Harry respiró horrorizado. Eso explica la sangre, susurró. Se oyeron una serie de suaves estallidos que anunciaron la llegada de sus amigos. ¿Harry? Preguntó Hermione, acercándose lentamente a él. ¿Qué pasa? El elfo doméstico dijo, jadeó y retrocedió varios pasos al ver a Draco, y él no la culpaba. Tenía la cara manchada de sangre que aún manaba, un gran moretón negro se le formaba en la sien izquierda y le costaba respirar. Dios mío, ¿qué ha pasado? Los demás corrieron hacia la cama y exclamaron horrorizados al ver a Draco. Harry. No tengo tiempo para explicaciones, espetó Harry mientras agitaba su varita sobre Draco, desapareciendo su camisa y revelando la plétora de moretones que le acribillaban el pecho. Te lo explicaré luego, ahora mismo necesito a Ron y a Blaise para atarlos, señaló con la cabeza hacia las aturdidas figuras de Crabbe y Goyle, y arrinconarlos o algo, simplemente apartarlos del camino. Hermione, ve a mi baúl, en el compartimento de la derecha hay una piedra pequeña, plana y azul, con una runa grabada en la cara. Tráemela. Los tres asintieron y se fueron a cumplir con sus respectivas tareas sin perder un segundo en cuestionarlo a él ni a sus órdenes. Neville, necesito tu ayuda para curarlo lo mejor posible. ¿Por qué no lo llevamos con Pomfrey? Preguntó Neville, mientras se arremangaba y sacaba su varita. Draco insiste en que no avisemos a los profesores. Tiene un brazo y 2 costillas rotas. Ayúdenme a colocarlas y a ponerlo lo más cómodo posible hasta que pueda conseguir ayuda. Debe permanecer boca arriba mientras lo curamos, pero corre el riesgo de atragantarse con la sangre. El hechizo para limpiar sus pulmones es anabnio. También le pusieron una maldición antidepresiva y creo que puede haberle causado algún daño interno, pero no estoy seguro. No sé cómo curar heridas internas, pero las fracturas de hueso son lo mío. Mientras sus costillas estén fracturadas y no completamente rotas, no hay mucho que podamos hacer por ellas, dijo Neville. No creo que debamos preocuparnos de que se rompan y se metan en algo que no deberían estar. Si lo estuvieran, lo sabríamos. ¿Qué tal si revisas de todos modos mientras le ajusto el brazo? Harry asintió, agradecido por la presencia constante y la calma de Neville, incluso ante la crisis. El simple hecho de estar cerca del adolescente le calmaba las manos, que se le aceleraban, y le ayudaba a estabilizar el temblor. De acuerdo. Lanzó un hechizo de diagnóstico rudimentario sobre la caja torácica de Draco y suspiró aliviado al ver que solo tenía las costillas fracturadas. Estará bien, no conozco ningún hechizo para curar las costillas fracturadas, pero pronto se curarán. Por ahora no corre peligro. ¿Cómo estás, Draco? Perfecto, dijo con voz áspera el heredero Malfoy. Intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando, con un gesto de los dientes, Neville colocó el hueso. Draco gritó de dolor, pero el dolor se apagó en un ahogo gárgaras al inhalar un bocado de sangre. Anabnio. ¿Qué demonios, Nef? Gritó Harry. ¿Por qué no nos avisaste? Férula Neville entablilló y vendó sin esfuerzo el brazo de Draco antes de responder a la pregunta un tanto histérica. Si te hubiera avisado, Draco se habría puesto tenso y habría sido peor. ¿Peor? ¿Puede ser peor que esto? Harry señaló la cama. Tuvo que contener un sollozo al ver el lamentable estado de su amigo. Draco temblaba violentamente, una advertencia de que estaba entrando en shock. Sus oídos y nariz habían dejado de sangrar, pero la sangre aún le manchaba la cara, tiñendo su piel gris ceniza de un horrible carmesí. Las lágrimas abrían un camino a través del desastre sangriento y Harry podía ver que cada respiración le dolía muchísimo. ¿Vas a estar bien, Draco? Aguanta un poco más. Hermione, ¿dónde está esa piedra? Aquí. Corrió a su lado y le puso la piedra suavemente brillante en la mano.
Ignorando las inevitables consecuencias de usar lo último de su magia para invocar a su padre, concentró su energía y vertió todo lo que tenía, y solo un poco más, en la piedra. El suave resplandor azul de la piedra se intensificó hasta convertirse en una luz cegadora que podría haber iluminado la habitación sin problemas si hubiera sido un poco más tarde. «Harry, ¿qué es eso?», preguntó Hermione, y frunció el ceño ante la respuesta, de una sola palabra y nada útil, que él dio. «Ayuda». Un solo golpe de Mjolnir en la barbilla dejó al canalla tendido boca arriba, implorando clemencia, así que lo dejé en paz. Pero la lucha aún no había terminado. Justo cuando me había dado la espalda, otro oponente se abalanzó sobre mí, sin duda convencido de vengar a su hermano de armas, pero yo... Loki puso los ojos en blanco y ignoró a su hermano. Había estado hablando de su gloriosa pelea con uno de los pocos guardias del palacio que aún estaban dispuestos a entrenar con él desde que los dos hermanos y sus padres se habían acomodado para cenar. Loki lo había entretenido durante la primera media hora, incluso había soltado algunas exclamaciones de asombro y asombro. Pero se acercaba la hora y su paciencia comenzaba a agotarse. Para intentar evitar perder la cordura por completo un poco más, Loki se distrajo moviendo distraídamente los berros por el plato, usando el tenedor para darles forma de pájaro. ¿O tal vez una flor? No estaba del todo seguro. Loki apenas pudo contener un gemido de frustración cuando Thor volvió a centrar su atención en él, alzando la voz por la emoción. Solo la idea de lo que diría Frigga le impidió expresar su frustración. Un auténtico príncipe de Asgard no gruñe ni gime como una perra en celo. Quizás si le convierto la lengua en una serpiente, dejaría de hablar, reflexionó Loki en silencio. Sería temporal, claro, pero le daría un breve respiro de las constantes jactancias de su hermano. Justo cuando estaba considerando las ventajas de la idea, un dolor repentino le quemó la pierna y saltó del asiento, gritando varias palabrotas por la sorpresa. «Loki, hijo de Odín», gritó Frigga, indignada y sorprendida. Loki tenía sus momentos, pero normalmente era su hijo mayor quien decía palabrotas en su presencia. «No uses esas groserías en la mesa». El hombre de cabello oscuro ignoró a su madre por el momento mientras hurgaba en sus bolsillos, solo podía haber una fuente de ardor y nunca antes había estado tan caliente. Finalmente sacó la piedra de su bolsillo y al instante se le encogió el corazón. Brillaba con tanta intensidad que, al apartar la mirada, se le formaban manchas ante los ojos. Harry debía de haber puesto toda su magia en la piedra. No llamaba porque extrañaba a Loki. Era urgente, algo andaba mal. «Disculpen, madre, padre, hermano», susurró mientras se dirigía a la puerta. «Tengo asuntos urgentes que atender». Luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Ignorando los gritos de su familia y las miradas de sorpresa de los sirvientes que se cruzaban con él, corrió por el pasillo, con la atención fija en la ventana abierta al final. Corrió los últimos metros y saltó por la ventana, pero antes de que pudiera siquiera empezar a caer, se transformó suavemente en un cuervo y salió volando. Podía oír los gritos y alaridos de sorpresa provenientes del castillo, pero sabía que para cuando sus padres y su hermano se enteraran de lo sucedido, ya habría desaparecido. Dejando a un lado la preocupación por las consecuencias de sus acciones, Loki batió sus poderosas alas y se elevó sobre Asgard. En cualquier otro momento, habría disfrutado de la sensación de volar muy por encima de su gente, oculto incluso a la vista de Heimdall, pero su hijo corría peligro potencial. No tenía tiempo para disfrutar. Voló sobre el Bifrost, pasando junto a las rugientes cascadas y atravesando el bosque. No aminoró la marcha al llegar a las montañas, sino que continuó volando a medida que se acercaban. Justo cuando corría el peligro de chocar contra la ladera de la montaña, plegó las alas y se lanzó a través de una grieta en la roca, apenas lo suficientemente grande como para que cupiera su cuerpo encogido. Hubo un momento de desorientación al ser lanzado de un lado a otro, como si su pequeña forma de pájaro hubiera sido atrapada por vientos demasiado fuertes para resistirlos, y de repente fue escupido al suelo de un bosque familiar. Satisfecho de que, por una vez, había logrado aterrizar exactamente donde quería, Loki se levantó del suelo y usó la piedra para transportarse directamente a la ubicación de su hijo. La escena en la que se encontraba no era en absoluto la que esperaba. Su hijo y sus amigos estaban todos apiñados alrededor de una cama, pálidos y preocupados, pero por lo demás ilesos. Sintió un gran alivio y se relajó. Su hijo estaba a salvo. Desafortunadamente, no pudo disfrutar de esa sensación por mucho tiempo. Al oír el sonido de su llegada, el grupo de adolescentes se dio la vuelta, con las varitas desenvainadas y apuntándolo.
El movimiento le permitió ver mejor a su hijo, pero no le gustó lo que vio. Las manos de Harry y la parte delantera de su camisa estaban manchadas de rojo con sangre, su rostro estaba mortalmente pálido, y aunque estaba al otro lado de la habitación, podía ver que sus manos temblaban violentamente. «Estás sangrando», exclamó Loki, cruzando la habitación a toda prisa y agarrando a Harry por los hombros. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has lastimado?» «No soy yo, es Draco». Harry tiró de Loki hacia la cama para poder ver a su amigo. Loki respiró profundamente, el niño estaba gravemente herido, podía ver que su hijo y sus amigos habían tratado de curarlo, pero un grupo de adolescentes no podía hacer mucho, especialmente considerando la magnitud de las heridas del niño. «¿Qué pasó?» «Te lo explico luego», dijo Harry desesperado. «Pero, por favor, ¿podrías curarlo primero?» Loki respiró hondo para tranquilizarse mientras examinaba las heridas de Draco. «Yo, claro», murmuró, acercándose a la cama. «Hola, joven señor Malfoy», dijo en voz baja, acariciando suavemente el cabello del adolescente. «¿Cómo está esta noche?» Draco soltó una risita débil. «Para ser honesto, señor, he tenido días mejores». «Creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, solo quiero que te quedes quieto para que pueda hacerte un escaneo rápido y luego te curaré. Quedarás como nuevo en un santiamén». «Ese día no puede llegar antes». Loki rió mientras pasaba una mano, que brillaba con un suave resplandor verde por la energía mágica, sobre el cuerpo de Draco, comprobando si tenía heridas. «De alguna manera has conseguido 2 costillas fracturadas, un brazo roto que ha sido vendado de maravilla, hematomas graves en el abdomen, una conmoción cerebral por el golpe en la nuca y una hemorragia interna grave, que es, sin duda, la razón por la que la sangre sale de donde normalmente no debería». Señaló la sangre que manchaba el rostro de Draco. «Pero no te preocupes, no es nada que no pueda arreglar. Aunque debo advertirte que curar los huesos no será nada agradable». «¿Desagradable?», repitió Draco con voz ronca. «Me pregunto cómo se sentiría eso». Loki le sonrió, podía ver por qué su hijo era amigo del chico, logró aferrarse a una pizca de su orgullo incluso cuando yacía ensangrentado y golpeado, tosiendo sangre y completamente vulnerable a cualquiera que quisiera hacerle daño. «No te preocupes, Draco», murmuró, colocando una mano cargada mágicamente sobre el torso de Draco, «estarás bien». La habitación quedó en silencio cuando Loki cerró los ojos y comenzó a murmurar en voz baja. A Harry se le erizaron los pelos de la nuca al sentir la energía que la habitación se llenó. Durante varios minutos no hubo una diferencia notable. Los moretones permanecieron tan oscuros como antes de la llegada de Loki, y de vez en cuando Harry tenía que limpiar la sangre de los pulmones de Draco. Pero luego, poco a poco, comenzaron a desvanecerse de un morado oscuro a un azul claro, hasta que desaparecieron por completo, dejando tras de sí una piel pálida e impecable. Draco contuvo el aliento cuando los huesos de su brazo y costillas volvieron a unirse, pero pronto pudo respirar con tranquilidad. «Las costillas y el brazo te dolerán un poco durante unos días más, así que intenta no forzarlos demasiado», le dijo Loki a Draco mientras retraía la mano. «Es peligroso usar magia en la cabeza, incluso para sanar, así que no pude curarte la conmoción cerebral. Pero no correrás ningún peligro, solo asegúrate de no golpearte más la cabeza y trata de no estar solo durante los próximos días. Necesitarás atención médica inmediata si empeora». «Sí, señor», dijo Draco obedientemente. «¿Cuándo puedo levantarme de la cama?» Loki resopló. «Puedes levantarte ya. Pero ten cuidado con tu cuerpo, te dolerá un poco y no conviene que te vuelvas a lesionar. No creo que pueda volver a escapar del castillo con tanta osadía». «¿Te atreves a escapar?», repitió Harry. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, digamos que me llamaste en medio de la cena y mi forma más rápida de escapar fue por la ventana». «¿Saltaste de una ventana?». «Bueno, me transformé en cuervo una vez en el aire», se defendió Loki. «Aunque no creo que nadie me haya visto. Estoy casi seguro de que le provoqué un infarto a mi vieja niñera con esa maniobra». «¿Qué dirán la abuela y el abuelo cuando regreses?», preguntó Harry preocupado. «¿Te meterás en líos?». «Tengo varios milenios, demasiado viejo para que me envíen a mi habitación por una pequeña travesura. Tu abuela sin duda intentará regañarme mientras Odín observa con desaprobación, pero su obsesiva actitud de madre gallina delatará su preocupación». «¿Y el tío Thor?». «Se pondrá furioso porque lo interrumpí en medio de su relato, pero lo superará. Pero ya basta de mí, me gustaría saber qué pasó esta noche y por qué sentiste la necesidad de llamarme para curar a Draco».
Tenía la impresión de que tenías un sanador en la escuela por si acaso se presentaba una situación como esta. No creo que la mayoría estemos completamente seguros de lo que pasó, dijo Hermione. Estábamos en la cocina cuando un elfo doméstico nos dijo que Harry y Draco nos necesitaban de inmediato. Cuando llegamos, no tuvimos tiempo de hacer preguntas. Tuvimos que ayudar a Draco. Yo tampoco sé mucho, explicó Harry. Llegué justo cuando Crabbe maldecía a Draco. No sé por qué lo maldecía ni qué había pasado para que eso sucediera, y no perdí el tiempo en preguntar. Hubo un segundo de silencio, y entonces Ron habló. Draco, amigo, ¿puedes contarnos qué pasó? ¿Por qué te atacaron Crabbe y Goyle? Draco tragó saliva y se removió incómodo en la cama. Mantuvo la vista fija en sus manos incluso mientras empezaba a hablar. Son mortífagos, dijo en voz baja. No sé si ya los han marcado, pero sin duda han ido a ver al señor Tenebroso y han recibido órdenes suyas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Blaise. Porque me lo dijeron. Cuando subí a buscar mi maleta, me estaban esperando. Crabbe conversó conmigo mientras revisaba mi baúl. Fue solo una charla trivial. Me preguntó cómo estaba, qué había estado haciendo últimamente. No tenía motivos para sospechar hasta que mencionó que había estado en la mansión Malfoy durante el verano. Llegaron después de que mi madre y yo huyéramos. Dijeron que nuestro invitado no estaba contento con nuestra ausencia. Para cuando me di cuenta de a quién se refería, ya era demasiado tarde. Me dio un puñetazo en la cabeza y empezaron a golpearme. Conseguí escapar, pero para entonces ya había recibido repetidos golpes en la cabeza, lo que me impedía moverme bien, y me devolvieron con bastante facilidad. Goyle estaba furioso porque para escapar le había dado una patada entre las piernas. Todos los hombres, incluido Loki, hicieron una mueca ante esa información. Me golpeó bastante fuerte y probablemente habría seguido hasta matarme, pero Crabbe le recordó que no podían matarme, tenían una misión. ¿Misión? Preguntó Blaise preocupado. ¿Qué misión? Como dije, al señor Oscuro no le agradó que mi madre y yo hubiéramos escapado, así que ordenó a Crabbe y Goyle que me trajeran de vuelta por todos los medios posibles, salvo matarme. Me maldijeron varias veces, me hicieron vomitar babosas y me patearon un poco, pero les dije que no. Entonces Crabbe me maldijo por la depresión. Ay, Merlín, susurró Hermione. ¿Cómo es que sigues vivo? ¿Qué es una maldición de depresión? Preguntó Ron. Es una maldición que pone una enorme cantidad de presión sobre su víctima, si estás bajo ella el tiempo suficiente, tus huesos se convertirán en polvo y tus órganos se convertirán en papilla. Creo que la única razón por la que no me fue tan mal fue porque Crabbe no es tan poderoso mágicamente hablando, dijo Draco. Aunque estoy seguro de que si Harry no hubiera llegado cuando lo hizo, me habría roto la columna. Está bien, entendemos qué pasó y por qué dijo Neville, pero ¿por qué no pudimos llevarte con Pomfrey? Porque dijo Draco, si me hubieras llevado con Pomfrey, ella habría avisado al director y él habría castigado a Crabbe y Goyle. ¿No es eso lo que queremos? No, quiero ser yo quien los castigue. No quiero que Dumbledore luche mis batallas por mí. No me importa que los expulsen, pero quiero hacerlos sufrir antes de que se les conceda esa clemencia. Todos guardaron silencio mientras se giraban para mirar a las dos figuras atadas, amordazadas e inconscientes arrojadas en la esquina de la habitación, fuera del camino, tal como Harry había ordenado. Entonces, ¿qué vas a hacerles? Preguntó Neville. Voy a usarlos para enviarle un mensaje al Dar, a Voldemort. Envió a esos dos a por mí porque pensó que con unas cuantas amenazas y un par de huesos rotos bastaría para que volviera a su lado. Pero necesita entender que mi deserción no es temporal. He elegido mi bando en esta guerra, y no es con él, ni con Dumbledore, es contigo, Harry. Necesita entender que no puede simplemente ponerme en la piel de unos cuantos de sus matones glorificados para que me maltraten un poco y yo cambie de opinión. ¿Vas a torturarlos? Susurró Hermione. Dudó Draco. No sé, no creo tener el valor para torturar a alguien. Cuando Crabbe y Goyle me golpeaban, me maldecían, casi me matan, vi la facilidad con la que lo hacían, y no quería ser como ellos. ¿Pero qué otra opción tengo? Estamos en guerra, tarde o temprano tendré que ensangrentarme las manos, ¿no? Hay muchas maneras de torturar a alguien sin hacerle daño físico, dijo Harry. Podríamos enviarle un mensaje a Voldemort sin siquiera tocar a Crabbe y Goyle. De hecho, probablemente sería más efectivo si no lo hiciéramos. Le demuestra que estamos por encima de la tortura física. No necesitamos usar crucios para hacer sufrir a alguien. ¿Verdad, papá?
Loki contempló la idea un momento, considerando sus pros y sus contras. Como las ventajas superaban con creces a las desventajas, sonrió con orgullo a su hijo. Tienes razón, Harry, dijo. Hay maneras igual de efectivas, si no más, de torturar a alguien. No hay razón para ensuciarse las manos cuando se puede hacer el mismo trabajo con la misma facilidad usando métodos diferentes. A eso se le llama ser Slytherin, ¿no? Se produjo una ronda de risas apreciativas cuando se comprendió la verdad de la afirmación. Loki se sentó en la cama de Harry y palmeó el espacio a su alrededor como un maestro llamando al orden a su ruidosa clase. Reúnanse, niños, es hora de que les enseñe los entresijos de la guerra psicológica. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue aterradora. Para cuando terminemos aquí, este señor oscuro tuyo no solo se dará cuenta de que eres una fuerza a tener en cuenta, sino también de que eres una fuerza a temer. La guerra psicológica consiste en aprender todo lo que hay que saber sobre tu objetivo. Sus creencias, sus gustos, sus aversiones, sus fortalezas, sus debilidades, sus vulnerabilidades, y usar este conocimiento en su contra. Podrías destruir un ejército entero con lo que estás a punto de aprender. De hecho, te animo a que lo hagas. Harry, Ron, Blaise y Neville gruñeron bajo la presión de trasladar a Crabbe y Goyle a sus respectivas camas. La noche había caído mucho antes de que terminaran su improvisada lección sobre el arte de la guerra psicológica. Loki se quedó un rato más después para ayudar a ejecutar los primeros pasos de su plan cuidadosamente ideado. Borrar los recuerdos de Crabbe y Goyle sobre el ataque a Draco y reemplazarlos con eventos de su elección. Cuando los adolescentes despertaran, recordarían que no pudieron lanzar su ataque porque Draco había estado acompañado por Harry y Blaise. Al principio, Loki se había mostrado reacio a reemplazar sus recuerdos. Si Crabbe y Goyle no recordaban haber atacado a Draco, era más que probable que lo intentaran de nuevo, porque, que ellos supieran, no lo habían intentado la primera vez. Finalmente cedió cuando Draco prometió estar siempre en compañía de al menos uno de sus amigos y, si no estaban disponibles, no irse solo. Cuando terminó de alterar los recuerdos de Crabbe y Goyle, Loki regresó de mala gana a Asgard y dejó a Harry y compañía para trasladar a Crabbe y Goyle a sus camas. Podría haberlos levitado antes de irse Jade o Blaise, apretando mejor los brazos de Crabbe. Nos habría facilitado mucho las cosas. ¿Eres mago o no? Preguntó Hermione. Ella y Draco estaban sentados en su cama, viendo a sus amigos forcejear divertidos. Hagan que se leviten ustedes mismos. Harry gimió y soltó a Goyle. Ojalá nos lo hubieras recordado antes, murmuró, sacando su varita. Lo siento, no sabía que necesitabas que te recordaran que tienes la habilidad de usar magia. 2 hechizos de levitación después, Crabbe y Goyle estaban cuidadosamente guardados en la cama y el grupo de amigos se desplomó uno encima del otro en la cama de Draco. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry, tras desmontar las protecciones que había colocado en la puerta. Por suerte, parecía que el único estudiante de sexto año de Slytherin que no estaba presente, Theodore Nott, no había intentado entrar en la habitación. Ahora, a dormir, dijo Hermione, moviéndose un poco para estar más cómoda. Su cabeza estaba apoyada en el vientre de Blaise y Neville usaba sus muslos como almohada. Mañana empezamos. Influir en las emociones, motivos, razonamiento o comportamiento de una persona requiere mucha sutileza y cierta fineza. Has elegido la guerra psicológica como tu principal forma de tortura porque no quieres mutilar ni matar a esos estúpidos. Aunque lo hicieras, no tienes la experiencia suficiente para lograrlo y salirte con la tuya. Por eso, tus ataques deben ser negables. Todo lo que les haces a tus víctimas debe poder justificarse con otra explicación. Draco, Ron, Hermione, Neville, Blaise y Harry observaron discretamente desde la mesa de Ravenclaw cómo Crabbe y Goyle entraban al gran comedor y se sentaban en sus lugares habituales en la mesa de Slytherin para almorzar. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Preguntó Neville en voz baja, tapándose la boca con un pequeño sándwich de jamón y tomate. Sí, asintió Harry. Nos colaremos en el dormitorio y lanzaremos el primero de la serie de hechizos cuando vayan a clase. Tenemos un rato libre cuando estén en cuidado de criaturas mágicas. Mientras estés ahí, intenta sacarles algunos mechones de pelo de las almohadas, dijo Hermione. El hechizo de aparición, como el multijugos, requiere algo de la víctima. Así, solo la afecta a ella y no a toda la escuela. Lo haré, asintió Blaise. Los traeré yo mismo. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres que vean? Preguntó Ron. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Draco.
Sabemos exactamente lo que van a ver. ¿Es tan bueno? Preguntó Neville con cautela. Es brillante. Vince. PSST, Vine. Despierta, Vince. Despierta, 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 Vince. Vincent Crabbe se despertó con un fuerte resoplido porcino y miró a su alrededor confundido. ¿Qué lo había despertado? ¿Podría haber jurado que había oído a alguien llamarlo? Por fin te despertaste. Llevo una eternidad intentando despertarte. Crabbe se quedó boquiabierto al ver al pequeño rubio de pelo plateado, que parecía tener unos 7 años, sentado a los pies de su cama. ¿Draco? ¿Quién más podría ser, tonto? Resopló el pequeño Draco. Vamos, levántate, tengo algo que enseñarte. Crabbe no opuso mucha resistencia cuando el niño lo agarró del brazo y lo sacó de la cama. Charló alegremente sobre nada en particular mientras arrastraba a Crabbe fuera del dormitorio, a través de la sala común y hacia el pasillo. ¿A dónde vamos, Draco? Es una sorpresa. Date prisa, ya casi llegamos. Crabbe gruñó cuando Draco tiró con urgencia de su brazo y aceleró el paso. ¿Por qué iban tan rápido? Ya llegamos. Tengo muchas ganas de que lo veas. Draco soltó su brazo y echó a correr. Sus piernitas lo llevaron el resto del pasillo y doblaron una esquina. Oye, despacio. Gritó Crabbe, corriendo tras él, pero al doblar la esquina, Draco ya no estaba a la vista. Malfoy. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? Malfoy. Draco. Vince. Crabbe se quedó paralizado ante el suave susurro infantil. ¿Por qué me hiciste esto? Creí que éramos amigos. Gritó de horror cuando Draco, de 7 años, apareció a varios pies frente a él. El niño estaba ensangrentado y magullado, sus extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales y las lágrimas corrían por su rostro. Pensé que éramos amigos, lloró el niño. ¿No somos amigos? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste daño? Crabbe sacó su varita y apuntó al niño ensangrentado. ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? Soy yo, dijo Draco, sollozando con más violencia a cada segundo. Draco. Soy tu amigo. Se irguió sobre sus extremidades grotescamente alineadas y se tambaleó hacia Crabbe. ¿No me recuerdas? Aléjate de mí. Aléjate. Unas manos ensangrentadas lo agarraron de la camisa y lo arrastraron hasta que quedó cara a cara con el niño de 7 años, mirándolo fijamente a unos ojos plateados y vacíos. ¿Me estás pidiendo que pare? Susurró. Te pedí que pararas, te lo supliqué una y otra vez. Pero no lo hiciste. ¿Por qué debería hacerlo yo? Yo no te hice esto. Yo no te toqué. Sí, lo hiciste. Una pequeña mano se abalanzó hacia adelante y, con una fuerza increíble para alguien 5 veces mayor, le atravesó el pecho, arañando piel y músculo hasta llegar al corazón. Y entonces apretó. Crabbe gritó de dolor e intentó separarse de Draco, pero este le apretaba la garganta con fuerza, impidiéndole acercarse. La sangre manaba a borbotones de su pecho, tiñendo de rojo su frente y la de Draco, creando un charco a sus pies. Su visión se nubló y sus piernas temblaron violentamente, hasta que finalmente cedieron y se desplomó en el suelo. La agonía le desgarraba el pecho. Miró a Draco y sollozó desconsoladamente al ver su corazón, de un color rosa saludable y aún latiendo con firmeza, aferrado en la mano de Draco. Apretó el corazón con más fuerza, y una nueva oleada de dolor arañó el pecho de Crabbe, arrancándole un grito mientras se arqueaba del suelo, llorando histéricamente. Draco sonrió, con una aterradora curvatura en sus labios, mientras se arrodillaba en el desastre de sangre y otros fluidos corporales menos sabrosos y se movía de manera que su boca estuviera al nivel de la oreja de Crabbe. Despierta, Crabbe. Y lo hizo. Crabbe se levantó de la cama en cuanto sonó la alarma, haciendo vibrar el aire a su alrededor. Llevaba varias horas despierto, despertado por su quinta pesadilla de la semana. Nunca recordaba de qué se trataba, solo destellos plateados, una voz infantil, y luego un dolor inimaginable, pero no pudo volver a dormirse después, demasiado temeroso de que si sucumbía al agotamiento, las pesadillas regresaran. No había dormido bien en casi una semana y, por las ojeras y a juzgar por su aspecto de zombie, Goyle tampoco, y eso empezaba a afectarles a ambos. Saliendo tambaleándose de la cama, rebuscó en su baúl y sacó el primer uniforme limpio que encontró. Fue al baño, donde, tras darse una ducha apenas revitalizante, se puso la ropa. Frunció el ceño al verse en el espejo. Había engordado.
La camisa no debería ser tan ajustada, y la cinturilla de sus pantalones le apretaba un poco. Suspiró y negó con la cabeza. No conocía ningún hechizo para ajustar la ropa, así que tendría que soportar la ligera incomodidad de llevar un uniforme un poco pequeño y dejar la melaza. Goyle maldijo en voz alta y con saña cuando sonó una campana en lo alto, indicando que cualquiera que aún estuviera en los pasillos llegaría tarde a clase. Aceleró el paso, casi corriendo. Si hubiera sido cualquier otra clase, ni siquiera se habría molestado, pero era defensa contra las artes oscuras a lo que llegaba tarde. Snape no toleraba tardanzas, ni siquiera de sus Slytherin. Justo cuando saltó de la escalera mecánica al piso donde estaba la clase de Dada, se desplomó en el suelo, esparciendo los libros de texto y el papel que había estado sosteniendo por todos lados. Maldita sea, siseó, apresurándose a recoger sus pertenencias y seguir su camino. De todos los, su mano se detuvo al ver algo correr por el rabillo del ojo, pero al girar la cabeza no había nada. Negando con la cabeza, atribuyéndolo a su extremo agotamiento, se agachó y agarró un puñado de pergaminos, sin importarle que estuviera arrugando lo que probablemente fuera su tarea de transformaciones. Pero entonces volvió a ocurrir. Se oyó un correteo de piececitos y una risita infantil. ¿Quién anda ahí? Gritó, sacando su varita. Deja de hacer tonterías y salo te hechizo. No me maldecirías, ¿verdad, Greg? Somos amigos. Goyle se giró al oír esas palabras en voz baja. Había una personita, un niño, oculto entre las sombras. Su mirada recorrió brevemente la mata de pelo rubio y el destello de sus ojos plateados antes de posarse en el corazón que aún latía, aferrado en la diminuta mano. Olvidándose por completo de sus tareas y libros caídos, dio media vuelta y corrió por los pasillos. 2 semanas después, Crabbe y Goyle apenas habían dormido 10 horas entre los dos, y su falta de sueño se había hecho evidente. Estaban pálidos y habían perdido mucho peso, sus ropas estaban sucias y descuidadas, pero a pesar de su pérdida de peso estaban tan ajustadas que a veces les dificultaba la respiración, tenían bolsas de color púrpura oscuro debajo de los ojos y apenas podían caminar derechos. El joven Draco y sus tendencias terriblemente violentas habían hecho muchas más apariciones tanto en sus sueños como en sus alucinaciones durante el día, apareciendo en intervalos aleatorios para que ninguno de los adolescentes pudiera rastrear sus apariciones y prepararse en consecuencia. Al final de la primera semana, Crabbe y Goyle estaban reducidos a un completo desastre paranoico. Estaban convencidos de que una fuerza invisible los vigilaba constantemente, de que los acechaban espectros sangrientos y niños asesinos, y de que alguien saboteaba su trabajo, explotando sus pociones, derramando tinta sobre sus ensayos e incluso afectando la precisión de sus hechizos. Al final de la segunda semana, habían acumulado no menos de 12 castigos cada uno por montar escenas y asustar a los estudiantes más jóvenes al agredirlos con los puños y la magia, gritando a personas invisibles que los dejaran en paz. Se les había informado de que, si ocurría otro incidente similar, serían suspendidos y enviados a San Mungo para una evaluación psiquiátrica. Casi siento lástima por ellos, dijo Ron, viendo cómo sus dos víctimas entraban al gran comedor arrastrando los pies y se desplomaban en la mesa, varias sillas más allá. Pero entonces recuerdo lo que hicieron y toda la compasión por ellos se desvanece. Aunque parecen estar a punto de romperse, dijo Blaise. ¿Crees que es hora de terminar con esto? Tal vez, dijo Neville pensativo, si no lo hacemos, probablemente los enviarán a San Mungo, y entonces todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Harry sacó su varita disimuladamente y apuntó primero a Crabbe y luego a Goyle, murmurando una retahíla de palabras en voz baja cada vez. Hecho, dijo, envainando la varita. Los efectos de la maldición no desaparecerán hasta dentro de media hora, pero no quedará rastro de ella en ellos si alguien los revisa. ¿Estás listo, Draco? Por supuesto. Pero más vale que estén listos para actuar rápido. No tengo muchas ganas de que me maldigan hoy. En el momento en que vayan a buscar sus varitas, los alcanzaremos, prometió Neville. Bueno, quizá no tan pronto. Queremos que sea creíble después de todo. Gracias, Hermione, dijo Draco con sarcasmo. No dejaremos que te maldigan, le aseguró Harry. Vamos, acabemos con esto de una vez. Bien, Draco se levantó de su asiento en el banco y, tras una pausa para alisarse el uniforme, caminó con seguridad por la mesa hacia Crabbe y Goyle. Oigan, ¿les importa si les robo esas patas de pavo? Weasley se las tragó a todas por ese agujero negro que él llama estómago.
El efecto fue instantáneo, en el momento en que Crabbe y Goyle vieron la cabeza de cabello rubio y brillantes ojos plateados, se pusieron de pie, con las varitas preparadas y apuntando a Draco. «Tú», gritó Crabbe, intentando parecer amenazante incluso mientras se encogía contra la mesa. «Aléjate o te maldeciré». Tranquilo, amigo. Draco levantó las manos en el gesto universal de rendición. Solo quería tus muslos de pavo, pero si tú también los quieres, no hay problema. ¿Tú eres el que ha estado? ¿Qué? Draco dio un paso adelante con preocupación, extendiendo la mano como para estabilizar al chico más grande, solo para retroceder de un salto y esquivarlo cuando tanto Crabbe como Goyle lo maldijeron. En el momento en que se lanzaron los hechizos, Harry y sus amigos estaban detrás de Draco, con las varitas apuntando a Crabbe y Goyle. Creo que ustedes dos necesitan calmarse, dijo Ron, sonando extrañamente amenazante. ¿Y tú eres parte de esto? Gritó Goyle. Todos ustedes. Ya he tenido suficiente. Los mataré a todos si es necesario. Un pesado silencio siguió al grito, las pocas personas que no habían estado observando el altercado se giraron en sus asientos para ver qué estaba pasando. Dumbledore se levantó de su asiento en la mesa principal, con una mirada fría en el rostro y el brillo habitual en sus ojos ausente. No toleraré tales amenazas en mi escuela, señor Goyle, dijo. Ahora, si tiene un problema con uno de sus compañeros, se lo informará a un miembro del personal, no amenazará su vida para resolverlo. Nos han hecho algo, gruñó Goyle, sin ningún arrepentimiento. Nos han maldecido, nos han hechizado o algo así. ¿Y qué clase de hechizo sería este? Nos hace ver cosas. Quizás deberíamos llevar esto a tu oficina, Albus interrumpió McGonagall. Resolver este asunto en privado. Excelente idea, Minerva, dijo Dumbledore, mirando al grupo de sexto por encima de las gafas. Venid, pues. Lo más importante que puedes destruir es la credibilidad de tu objetivo. Una vez que la credibilidad se pierde, cuando las autoridades empiezan a ignorarlos y sus amigos los tachan de lunáticos, puedes salirte con la tuya. No tienen forma de defenderse porque todos creen que están locos. La forma más fácil de destruir la credibilidad es a través de la mente. Si logras engañar a tu víctima para que actúe imprudentemente y haga acusaciones infundadas, ya te habrá hecho el trabajo sucio. Entonces, ¿crees, dijo Dumbledore con cuidado, que el señor Malfoy y sus amigos te maldijeron? Crabbe asintió brevemente. Él y Goyle estaban sentados rígidamente en un conjunto de sillas conjuradas a un lado del despacho de Dumbledore, mientras que Draco y los demás estaban al otro lado. Los dos grupos estaban separados por una barrera humana formada por los profesores McGonagall, Snape y Flitwick. ¿Y esta maldición te hace ver cosas? Otro asentimiento. ¿Te importaría informarnos qué es lo que ves? De todo, dijo Goyle, mientras sus ojos pequeños y brillantes recorrían la habitación, obviamente buscando las alucinaciones que lo habían acosado durante las últimas 2 semanas. Rostros horribles que susurran cosas malvadas, mujeres fantasmales, niños. ¿Niños? Repitió McGonagall. Solo uno, nunca puedo verle la cara, pero siempre está cubierto de sangre y llorando porque yo se lo hice, porque se suponía que éramos amigos, pero que yo fui quien lo lastimó. ¿Y usted ve lo mismo, señor Crabbe? Más o menos. ¿Qué te hace pensar que fueron el señor Malfoy y sus amigos quienes te hechizaron? Preguntó Flitwick. ¿Ve por qué? ¿Por qué, señor Goyle? Preguntó Dumbledore con extraordinaria paciencia. Porque nosotros también lo vemos. ¿Tú? Sí, es el niño. El que vemos todo el tiempo. No nos acaba de decir, señor Goyle, dijo Snape bruscamente, que nunca ha visto el rostro de esta alucinación, pero ahora quiere hacernos creer que este chico es el señor Malfoy. Sí, gruñó Goyle. Pero más pequeño, más bajo. Y como tú, por alguna razón, ves a un Draco Malfoy más pequeño y bajo, has llegado a la teoría de que él, Zabini, Potter, Weasley, Longbottom y Granger te han hechizado para que veas cosas. ¿Alguna vez has considerado la idea de que estás viendo esta ilusión, sin culpa de tus compañeros, sino porque la poca cordura que una vez tuviste se ha esfumado? No estamos locos. Gritó Crabbe poniéndose de pie de un salto. Su mirada desorbitada, su aspecto desaliñado y su rostro pálido y sucio lo decían todo. Y no es una teoría. Los traidores a la sangre y los sangre sucia nos hicieron esto. No diga esas palabras tan despreciables en mi presencia, señor Crabbe, lo interrumpió McGonagall.
50 puntos menos para Slytherin. Ahora bien, si quiere que este problema se resuelva, le aconsejo que se siente y guarde silencio hasta que le hable. ¿Me ha quedado claro? Crabbe la miró con odio antes de desplomarse en su asiento. Cristal. Bien. Gracias, Minerva, asintió Dumbledore. Chicos, hay una forma sencilla de saber si realmente han sido maldecidos. Con su permiso, por supuesto, el profesor Flitwick les lanzará un encantamiento que indicará si están bajo los efectos de algún hechizo o poción. ¿Nos permiten lanzar este encantamiento? Ambos adolescentes asintieron, ansiosos por demostrar que no estaban locos. Flitwick se levantó de su asiento y sacó su varita. Si están bajo algún tipo de encantamiento, un aura roja los envolverá momentáneamente y el nombre de cualquier hechizo o poción que alguno de ustedes esté bajo se escribirá solo en este pergamino. Sacó una hoja de pergamino de su bolsillo y la levantó para mostrar que estaba completamente en blanco. Si no están afectados por ninguno de los hechizos ni las pociones, el aura será azul. ¿Están preparados? Recibió 2 asentimientos. Muy bien. Augurium revelaré. Hubo un momento de ansiosa espera mientras el hechizo exploraba los sistemas de los 2 adolescentes. Poco a poco, un aura los envolvió. Estaban azules. Estás limpio de cualquier hechizo o poción, dijo Flitwick. El diminuto profesor de encantos no estaba seguro de si debería estar contento de que los 6 estudiantes sentados en silencio y calma a un lado de él no tuvieran nada que ver con este fiasco, o consternado de que los 2 chicos sentados a su otro lado pudieran no estar completamente cuerdos. Entonces el estúpido hechizo no debió de funcionar, gruñó Goyle. No estamos locos, sé que esos 6 tienen algo que ver con esto. ¿Existe alguna razón que usted conozca que explique por qué tiene estas alucinaciones, especialmente la de quien cree que es el señor Malfoy? ¿Ha estado bajo algún tipo de estrés que el señor Malfoy pueda haber causado?